Harry Potter debe ser destruido 81, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. ¿Estás seguro de que dejar que Ashworth se vaya es una buena idea? Orión echó un vistazo al periódico que estaba leyendo. Dejando a un lado la copia de El Profeta, el patriarca negro se tomó unos momentos para redactar una respuesta. Le creo cuando dice que quiere luchar contra ese señor oscuro. Y no tenemos motivos para dudar de la palabra de Bellatrix de que el señor oscuro existe. Aún así, es un gran desconocido, observó Malfoy mientras permanecía sentado mirando fijamente la chimenea. Para variar, la velada transcurrió sin bebidas y la sala de estar de la mansión Black había sido restaurada con facilidad después del duelo de Orión con el joven mago. ¿Y? Preguntó Orión. ¿Y no es raro que los magos oscuros se disfracen, que actúen como ciudadanos comunes hasta que llega el momento de atacar? Los inteligentes, los poderosos, en todo caso. No llegaron a ser tan poderosos siendo descuidados y estúpidos. Eso es por las masas de seguidores que tienden a atraer. No, normalmente son astutos y discretos. Malfoy apartó la mirada de las llamas. ¿Crees que Ashworth puede ser el señor oscuro? Orión se rió entre dientes. Sea lo que sea, estoy seguro de que no es, Tom. No cuando Bellatrix se encontró tan claramente con este personaje del señor oscuro con Ashworth de pie junto a ella. No es el señor oscuro en persona, no, sino uno de sus lugartenientes. Puedo creerlo, admitió Malfoy. Es inteligente, es misterioso. Aparece en escena justo cuando esta amenaza comienza a surgir. ¿Y si está jugando con todos nosotros? Tiene talento, lo admito, y tendría sentido, en cierto modo, reconoció Orión ante las preocupaciones de su compañero. Y tienes razón. El calendario es demasiado conveniente para que sea pura coincidencia. Pero su ira parece real. No se puede fingir una reacción tan fuerte. Le creo cuando dice que luchará contra ese señor oscuro. Sin embargo, lo vigilaré. Hay mucha ira en él, una ira justificada, pero tú y yo sabemos que esa es una línea muy fina que se cruza fácilmente. Supongo. Pero me sentiría mejor si tuviéramos un plan de contingencia, por si acaso. Orión asintió. De hecho, tengo algunas cosas en mente. Ten la seguridad de que si Ashworth se convierte en un problema, nos ocuparemos de él. Está bien, lo dejo en tus manos entonces. ¿Tienes algo más en mente? Orión sonaba casi divertido. Malfoy sonrió con complicidad. No vas a dejar que esos tontos del Wizengamot elijan a un candidato para ministro, ¿verdad? Por las barbas de Merlín, no. Orión sacudió la cabeza bruscamente. Se pelearían entre ellos sobre quién les resultaría más beneficioso. No, toda esa reunión fue solo para congraciarnos con ellos. Sin embargo, necesitamos encontrar a alguien a quien no puedan oponerse. Alguien que, no obstante, esté dispuesto a seguir nuestra agenda. No es fácil pedir eso, Orión. Cualquier extraño que involucremos en esto tendría que estar informado sobre la situación que se está desarrollando con el señor oscuro. Después de haber pasado una rigurosa investigación, por supuesto. En realidad estaba pensando en mantener las cosas más cerca de casa, explicó el mago mayor en voz baja. Necesitamos a alguien en quien podamos confiar incondicionalmente, lo que excluye a cualquiera que no sea parte de nuestras familias. Si las cosas se agravan con este mago oscuro, entonces lucharemos otra guerra, y yo, por mi parte, no quiero depender de alguien cuyos motivos no conozco con certeza para que dirija esta guerra por mí. Entonces supongo que ya tenías a alguien en mente, ¿no? Orión asintió. Mi hermano, Kygus. No tiene vínculos con la política ni con ninguno de los políticos, no tiene agenda política, no tiene antecedentes que puedan aprovechar, ni para argumentar a favor ni en contra de él. Sin embargo, es un hombre de negocios exitoso, muy querido, y podemos usar eso a nuestro favor. Y será absolutamente leal a nuestra causa, finalizó Malfoy. Correcto, la mirada de Orión se endureció. El mundo mágico no puede soportar otra guerra como la última contra Grindelwald. No se debe permitir que llegue tan lejos. Estoy de acuerdo, asintió Malfoy. ¿Has hablado con él sobre eso? Todavía no. Estaba planeando hacerlo esta noche, al menos hasta que me distraje con el asunto de Ashworth. Ya veo. Entonces, ¿cuál es tu impresión sobre él? Aparte de la obvia cuestión de su fiabilidad, claro está, inquirió Malfoy. Como dije, es hábil, sin duda.
Sus métodos de lucha son extraños, pero sus reflejos y su percepción espacial me dicen que ya ha estado en combate antes, probablemente en combates masivos, como el tipo de guerra abierta que libramos contra las fuerzas de Grindelwald. Sus habilidades de duelo son atroces, no porque le falte talento, sino porque claramente no ha sido entrenado, pero lo compensa con un uso muy hábil del terreno. Orión frunció el ceño al recordar la batalla. ¿Hay algo más que te moleste de él? Sus hechizos. Tú y yo sabemos que hay un conjunto muy específico de hechizos de combate que se les enseña a cada aurora inefable. Luego están los hechizos oscuros. Él no conocía ninguno de ellos. Malfoy arqueó una ceja con interés. Entonces, tenemos un grupo desconocido que claramente ha estado en combate, pero que no ha recibido ningún entrenamiento de combate. Así parece. Y de alguna manera, todavía está vivo, lo que habla de su sentido de la táctica, aunque tengo la impresión de que la mayor parte de lo que sabe le viene de manera intuitiva. No sé si eso hará que sea fácil o difícil combatirlo, si llega el momento, admitió Malfoy. Prefiero ser prudente. Tengo la impresión de que el joven Ashworth podría ser un enemigo formidable en el campo de batalla, aunque solo sea por su terquedad. Malfoy sonrió. Lo que lo convierte en el candidato perfecto para tu sobrina, ¿no? He oído que la ha estado volviendo loca. Así parece. Aunque no mostraba signos externos de ello, Malfoy pudo detectar el ligero cambio en el timbre de voz de su viejo amigo que indicaba su diversión. En cualquier caso, continuó Orión, si Ashworth resulta estar en el lado equivocado cuando comience este conflicto, entonces tendremos suficientes razones oficiales para detenerlo. Estoy preocupado, Albus. ¿Sobre qué, Minerva? Los viejos ojos arrugados miraban a su colega por encima de sus gafas de montura plateada mientras estaban sentados en la oficina del director. Este tal Ashworth, empezó la bruja, parece una persona bastante agradable y ciertamente competente, pero seguramente has oído los rumores que han estado circulando por el castillo últimamente. ¿Rumores, Minerva? Había un brillo divertido en las profundidades de los ojos plateados del director. No te había considerado alguien que hiciera caso a los rumores. Normalmente no lo hago, reconoció la maestra de transformaciones de cabello plateado, pero este ha estado persistiendo por un tiempo. Asintió Dumbledore con sabiduría mientras tomaba un caramelo de limón. Se metió su caramelo favorito en la boca y disfrutó del sabor por un momento. ¿Te refieres a los rumores sobre el romance ilícito entre el señor Ashworth y la señorita Black? ¿Delicia de limón? Esa es, confirmó McGonagall mientras negaba con la cabeza para rechazar el dulce amarillo. La subdirectora apenas logró evitar estremecerse de repulsión al pensar en caramelos de limón. Los había probado una vez, hacía 50 y tantos años, por insistencia de Dumbledore, y el recuerdo la perseguía hasta el día de hoy. Eran tan dulces, absolutamente, más allá del azúcar, asquerosamente dulces. Le hizo preguntarse por qué se llamaban caramelos de limón si ni siquiera sabían a limón, ni a nada remotamente ácido, en realidad. Creo que es inofensivo. ¿En serio, Albus? Por lo que he oído, Ashworth se va del castillo a horas extrañas. E incluso durante el día y entre clases, parece pasar una cantidad inusual de tiempo con la señorita Black. En su oficina, en privado. El anciano mago notó con interés que ella parecía casi ofendida por esa idea. McGonagall había sido una de las profesoras a las que no les había gustado especialmente que la Junta nombrara a Harry como el sustituto de Slughorn para el año escolar. Entiendo que pasan bastante tiempo juntos, pero ten en cuenta que tienen una edad cercana y que ella es la primera amiga que hizo en este país. Eso no significa necesariamente que haya algo entre ellos. Eso es exactamente lo que me preocupa, murmuró McGonagall. Tienen edades parecidas, y he visto la forma en que ella lo mira. Y, más aún, la forma en que él la mira. La mira con esa mirada pensativa y ausente. Conozco esa mirada. ¿Lo sabes ahora? Dumbledore rió quedamente. Sea como sea, ¿hay algo de cierto en esos rumores? No es que yo pueda decirlo, pero hay que admitir que hay algo inusual entre esos dos. Son amigos, Minerva. Supongo que, dado que el rumor aún no se ha disipado, son más cercanos de lo habitual entre profesores y estudiantes, pero dadas sus circunstancias, puedo entenderlo, sin duda, señaló Dumbledore distraídamente. Creo que deberíamos darles el beneficio de la duda. Aún quiero estar pendiente de todo. Quiero decir, he pillado a Ashworth saliendo del castillo a horas intempestivas de la noche. La bruja frunció el ceño. Y se mostró bastante evasivo cuando le pregunté a dónde iba.
Dijo que quería tomar un poco el aire. Es comprensible. Es joven. Imagino que se siente bastante limitado dentro del castillo. Y como sus aposentos están aquí, no tiene ningún otro lugar a donde ir excepto afuera. Sigo pensando que deberíamos hacer algo al respecto. McGonagall levantó la mirada bruscamente. Albus. ¿Estás escuchando siquiera? Dumbledore parpadeó y asintió automáticamente. Por supuesto, Minerva. Bien, dijo la subdirectora, porque si estabas a punto de quedarte dormida, dejó la frase sin terminar. Dios mío, no, Minerva, nunca te haría eso. Bien, repitió. Sea como sea, creo que por ahora lo mejor es que les demos a ambos el beneficio de la duda y sigamos como siempre. Si hay algo entre ellos dos que viole las reglas de la escuela, estoy segura de que lo averiguaremos muy pronto. McGonagall negó con la cabeza. Prefiero cortarlo de raíz antes de que se convierta en un problema. No necesitamos que la Junta nos ataque de nuevo e interfiera con la forma en que se maneja la escuela, Albus. Entonces estoy seguro de que vigilarás la situación y me avisarás si ocurre algo. Dumbledore le sonrió amablemente. Por supuesto. McGonagall se levantó de su silla. Si me disculpan, tengo una clase a la que debo asistir. Por supuesto, Minerva. ¿Te veré en la cena? Con un breve asentimiento, la anciana bruja salió de la habitación. En el momento en que se fue, Dumbledore dejó de lado su fachada de cabeza hueca y se desplomó en su silla. Una parte de él quería decirle que estaba de acuerdo con sus sospechas, pero que no creía que Harry y Bellatrix fueran amantes. Había cosas sucediendo en el mundo mágico que estaba seguro estaban relacionadas con la repentina llegada de un tal Arias Ward, pero no tenía idea de qué eran esas cosas. Tal como estaban las cosas, era demasiado pronto para expresar sus sospechas a cualquiera de sus empleados, incluso a sus más confiables. Newt, ¿por tus pensamientos? Moody atravesó la chimenea a trompicones, tosiendo y sacándose el hollín de la túnica al entrar. Dumbledore se encogió de hombros con indiferencia y señaló la silla que McGonagall acababa de dejar libre. Me temo que necesitarías una pequeña fortuna si tuviera que enumerarlos a todos. Qué mal, ¿eh? Gruñó el Auror mientras se sentaba e hizo una mueca cuando el director le ofreció un caramelo de limón. No, gracias. Intento mantenerme alejado de esos. Bueno. El mago mayor se encogió de hombros otra vez. Supongo que has oído las noticias, ¿no? ¿Cuál? Moody sacó un ejemplar de El Profeta de su túnica, lo abrió y le entregó la página. Estas. Han nombrado a un candidato para ocupar el puesto de Thornton si la moción sale adelante. Y Dumbledore hojeó las páginas. Kingmus Black. Te digo que ahí pasa algo raro. Moody sacó una petaca de entre sus ropas y bebió un largo trago. Primero presentaron una moción de censura, y luego esto. Sobre todo teniendo en cuenta quién encabezó la votación. Si no recuerdo mal, ese era Davian Prewett, ¿no? ¿Quién es amigo de Orion Black? Puedes apostar a que ese viejo bastardo manipulador está moviendo los hilos de Prewett, se quejó Moody. El director sacudió la cabeza y dejó el periódico. No necesariamente. Conozco a Davian Prewett. Puede que sea uno de los de la vieja guardia, como Orion Black, pero no es un hombre fácil de engañar. Tampoco es fácil de manipular. Entonces, tal vez él esté involucrado en esto. ¿Pero no te parece un poco conveniente que nos encontremos con los Black tan a menudo estos días? Dumbledore se tomó un momento para pensarlo y se dio cuenta de que el Auror tenía razón. En efecto. Es bastante curioso, pero uno se pregunta qué están tratando de lograr con esto. Estoy dispuesto a apostar que ese tal Ashworth está involucrado en esto, de alguna manera. No sé cómo están relacionados, pero él debe haber comenzado todo. Todo se volvió loco en el momento en que apareció. No diría que las cosas se están volviendo locas en este momento, respondió Dumbledore con suavidad. Pero tienes razón, me pregunto cómo está todo conectado. La repentina aparición del joven señor Ashworth y su nombramiento en Hogwarts, y ahora esta moción ante el Wizengamot. ¿Crees que podrían estar tomando el control? No pude evitar notar que no hay más que sangre puras patrocinando esa moción. Moody levantó la vista de su frasco. Por cierto, mira la página 3. Otro par de jóvenes sangre pura causando problemas. Ya veo. Dumbledore fue hasta la página correspondiente y leyó el artículo por encima. Siendo realista, aunque no me sorprendería que Orion Black pusiera en marcha algo así, no creo que tenga nada que ver con estos incidentes. La violencia como esta no es su estilo. Y es muy conveniente que esté intentando empujar a su hermano al cargo. Yo tendría cuidado con eso, advirtió el director.
Aunque se pueda sospechar que Orion Black está detrás de la moción de censura contra el ministro Thornton, no hay nada que se pueda hacer para demostrarlo. Incluso así, no está haciendo nada ilegal. Las pruebas que se presentaron son bastante incriminatorias. Nada que pueda sostenerse en un tribunal, resopló Modi. No, pero sí plantea dudas válidas sobre la lealtad de la ministra. En cualquier caso, lo mejor sería que la apartaran de su cargo durante el tiempo suficiente para que se resolviera este asunto. Si resulta que se trata de un simple error administrativo, no habrá ningún problema, pero considero que la moción es acertada. ¿Cuál crees que es su postura ante todo este lío en el que se están metiendo sus hijos? Dumbledore se encogió de hombros y dobló el periódico. Me gusta creer que es demasiado inteligente como para involucrarse en eso. Además, uno o dos incidentes aislados podrían ser una coincidencia, pero tantos en tan poco tiempo. ¿Y todos ellos sucediendo tan repentinamente, sin previo aviso? No puedo evitar pensar que hay algo más que eso. Y de alguna manera los negros están involucrados. Sin duda. Estoy seguro de que Orion Black sabe lo que está pasando. Tal vez incluso esté involucrado de alguna manera, pero hasta que sepamos más, no podemos planificar un curso de acción adecuado. Incluso si están intentando una toma de poder por parte de los sangre pura. ¿No podrías simplemente publicar tu propio candidato? Podríamos, reconoció Dumbledore, mientras se acariciaba suavemente la barba. Sin embargo, en este momento, no veo mucho sentido en hacerlo. Solo complicaría las cosas y retrasaría la toma de posesión de un nuevo líder. Tengo la sensación de que algo malo va a suceder pronto, y no importa quién esté en el cargo, tener a alguien que tome las riendas será mejor que tener a todo el Wizengamot dividido sobre quién debería sentarse en esa silla. Modi gruñó al darse cuenta de que su frasco estaba vacío. No hace falta ponerle un hechizo de botella sin fondo a esta cosa. ¿Y si Black está detrás de todo esto? ¿No sería mejor poner a alguien que no sea su elegido en el cargo, por si acaso está tratando de jugar con nosotros? Entonces nos ocuparemos de ello cuando llegue el momento. Sin embargo, creo que Orion Black, por muy astuto y manipulador que sea, tiene en el corazón, en alguna versión retorcida del honor, el bien del mundo mágico. Fue uno de los mayores partidarios de la guerra contra Grindelwald, a pesar de que sus creencias coincidían exactamente. Supongo, admitió Modi a regañadientes. La familia Black había sido una de las principales fuerzas en la lucha contra Grindelwald, incluso antes de que el conflicto se hubiera convertido en una guerra abierta. A pesar de que eran una familia de sangre pura, Orion Black era un hombre lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo que estaba pasando en el mundo mágico, y rápidamente vio que la ambición de Grindelwald destrozaría el mundo mágico si no encontraba oposición. En cierto modo, los Black eran una de las familias más liberales del mundo mágico, si se podía aplicar esa palabra. La decisión de aceptar toda la magia, incluyendo la magia que se encontraba en la zona gris entre lo que el ministerio etiquetaba como bueno y malo, así como su decisión de apoyar la participación de los muggles en el mundo mágico, había alejado a los Black de muchas otras familias. Dumbledore tuvo que admitir que era una postura controvertida, que planteaba muchas preguntas, pero que podía respetar a Orion Black por adoptar. Era una visión bastante paradójica, se dijo el director. Los Black eran una familia típica con su creencia de que su herencia les daba derecho a más que el mago promedio, y especialmente que los muggles. Por otro lado, Orion sabía que sin sangre nueva, el mundo mágico estaba condenado a largo plazo. ¿Cómo crees que está involucrado a Sword? Preguntó de repente Modi, sacando al mago mayor de sus pensamientos. Creo que sus sospechas iniciales sobre él pueden haber sido correctas, y que, de hecho, es un agente de los señores Black o Malfoy, pero me pregunto por qué confiarían una tarea tan delicada a alguien desconocido para ellos, respondió el director lentamente. Modi resopló. Tal vez no sea tampoco importante, después de todo. Oh, pero yo creo que sí. Ni Orion Black ni Romulus Malfoy hacen algo solo por hacerlo. Si han asignado a uno de sus agentes a Hogwarts, entonces lo han hecho por alguna razón. Dumbledore tomó otro caramelo de limón. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo este asunto de la moción de censura? Por supuesto, daré mi voto en el Wizengamot, junto con la recomendación de resolver este asunto rápidamente. Otra golosina de limón. Y vigilaré al señor Kingus Black una vez que esté en el cargo. En cuanto a los jóvenes sangre pura que están causando todos estos incidentes, creo que el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica es capaz de manejarlo. Por supuesto, gruñó Modi con desdén. Estos vándalos borrachos no son rival ni siquiera para un aprendiz.
Bien, hasta ahora todo parece estar bajo control. Por favor, avísame si descubres algo. Por supuesto. El Auror se levantó y salió por la chimenea, dejando al director solo en su oficina. Frotándose las sienes, Dumbledore suspiró molesto. Orion Black era un maestro de la manipulación, y tratar de desentrañar cualquiera de sus planes inevitablemente terminaba en un dolor de cabeza. El director tomó otro caramelo de limón, pero encontró el recipiente vacío. Con un gemido torturado, se hundió más profundamente en su lujoso sillón. Iba a ser uno de esos días. En la habitación solo se oía el rasgueo de una pluma sobre un pergamino. Luego se oyó un suspiro y el aleteo del papel cuando otro pergamino se sumó a la pila de hechos a la derecha del escritorio. El siguiente fue sacado de la pila aparentemente interminable de cosas por hacer y desenrollado sobre el escritorio, y la laboriosa tarea de calificar el ensayo comenzó de nuevo. Harry Potter odiaba calificar ensayos. Era parte de su rutina diaria como profesor en Hogwarts. Un aburrido respiro de leer sobre eventos actuales y pasados y tratar de averiguar cómo abordar mejor la situación. Harry estaba acostumbrado a hacer la guerra. A lo que no estaba acostumbrado era a tener que liderarla. La pluma se detuvo y Harry de repente se dio cuenta de que su mano temblaba cuando la realidad de la situación lo golpeó. Allí estaba, tratando de cambiar el curso de la historia e intentando enfrentarse a uno de los magos oscuros más temidos de todos los tiempos, en una batalla de magia e ingenio. Y si eso no fuera suficiente, entonces estaban todos los demás a los que tendría que superar en maniobras. Dumbledore, los Black, los Malfoy, y Bellatrix. La idea de manipular a cualquiera de estos maestros manipuladores por sí solo habría sido ridícula, pero allí estaba él enfrentándose a todos al mismo tiempo. ¿En qué estoy pensando? Pensó para sí mismo mientras obligaba a su mano a dejar de temblar. ¿Realmente creía que podría tener éxito? ¿Qué estaba tratando de lograr? Ahora que las cosas estaban en movimiento y tenía tiempo para pensar las cosas, Harry se dio cuenta de que no tenía idea de lo que estaba haciendo en el pasado. Estaba tratando de matar a Voldemort, evitar su ascenso al poder. ¿Y entonces qué? Con Voldemort muerto, ¿dónde lo dejaría eso? Estaba atrapado en una época de la que no sabía nada, en un universo que ya no era el suyo. Solo. ¿Qué haría entonces? Harry no se hacía ilusiones de que una vez que su utilidad terminara, también terminaría su afiliación con los Black y los Malfoy. ¿Cómo iba a vivir, a ganarse la vida? ¿Estaba siquiera dispuesto a hacerlo? Aparte de Bellatrix, no tenía verdaderos amigos, nadie en quien pudiera confiar plenamente. Ese pensamiento lo dejó paralizado. ¿Confiar? ¿Bellatrix? Era una idea que le habría resultado absolutamente ridícula hace apenas unos meses, antes de su viaje al pasado. Ella era el enemigo, entonces. Ver a Bellatrix, intercambiar insultos ingeniosos, y a veces infantiles, con Bellatrix, dispararle, retirarse. Enjabonarse, enjuagarse, repetir. Harry suspiró con cansancio. En aquel entonces, todo había sido tan fácil. Voldemort y sus mortífagos eran los malos, Dumbledore lideraba la guerra y el ministerio era incompetente. Harry salió, mató a unos cuantos mortífagos y volvió corriendo a esconderse, y eso fue todo. Simple. Y ahora estaba jugando juegos de política e intrigas con los que no estaba familiarizado en absoluto, con la esperanza de poder superar de algún modo a Voldemort. Si es que lograba derrotarlo. En la época de Harry, Voldemort había sido, increíblemente poderoso. Más que Albus Dumbledore, a pesar de que Voldemort residía en un cuerpo creado mágicamente. ¿Sería capaz de enfrentarse a Voldemort cuando todo llegara a su fin? ¿Ya dejaste de deprimirte, Ashworth? ¿Qué? Harry levantó la cabeza de golpe, desde donde la había enterrado entre sus brazos. Oh, eres tú. Y que tengas un buen día para ti también, respondió Bellatrix con fingida alegría. Harry decidió no darle importancia a eso con una réplica. ¿Qué quieres? ¿Esa es la manera de hablar con alguien que trae noticias? Bellatrix resopló con desdén y arrojó descuidadamente una copia de El Profeta sobre la mesa. Mi tío está avanzando con los asuntos. Harry tomó el periódico y lo leyó rápidamente, arqueando una ceja con curiosidad. ¿Él nominó a tu padre para ministro? Sí. ¿Y ellos siguen adelante con eso? Sí. ¿Y tú estás de acuerdo con ello? Sí. Harry suspiró y dejó el periódico. ¿Vas a contarme el resto o tendré que sacártelo a la fuerza? Bueno, y ya que me lo pediste tan amablemente, Bellatrix sonrió y se pulió las uñas con la bata.
Desde que mi tío se reunió contigo la semana pasada, ha estado en reuniones casi constantes con Malfoy, señor, y mi padre, creo que están tramando algo. Probablemente eso sea parte de ello. Ya que es Prewitt el que patrocina la moción, puedes apostar a que mi tío tiene sus dedos ahí en alguna parte. Harry se reclinó y resistió el impulso de decirle que ya lo sospechaba. Tenía la sensación de que ella sabía que él lo sabía y que solo estaba buscando una excusa para ir a hablar con él, presumiblemente para ir. Por cierto, Ashworth, continuó, ha pasado una semana y todavía no te has levantado de tu trasero para hacer algo. ¿Y cómo lo sabes? Respondió Harry tranquilamente. Bellatrix abrió la boca para responder, pero la cerró cuando no se le ocurrió nada que decir. Con un resoplido, se cruzó de brazos. No has hecho nada más que presentarte a clase, dijo finalmente. Hasta donde usted sabe, dijo. Está bien. ¿Has hecho algo entonces? Yo y Harry apenas logró contenerse para no decir que no, sabiendo muy bien que ella le dedicaría con aire de suficiencia esa mirada de te lo dije. Era casi tan irritante como la risa demente de su yo del futuro. Sin embargo, lo salvó la proverbial campana en forma de lechuza que entró por su ventana y aterrizó suavemente sobre su escritorio. Al parecer, tengo correo, terminó sin convicción. Así es, dijo Bellatrix con expresión inexpresiva. Harry tomó la carta de la pata que le ofrecía la lechuza y notó que ésta saltaba hasta la esquina de su escritorio y se acomodaba, obviamente esperando una respuesta. Rebuscó en uno de sus cajones en busca de una golosina para lechuzas y se la dio, dándole palmaditas en la cabeza mientras cantaba satisfecho. ¿Vas a abrirlo? Preguntó Bellatrix, señalando el sobre cuyo frente simplemente se leía. Señor Harold Ashworth, Cámara del Maestro de Pociones de Hogwarts, en una elegante letra verde. Creo que mi correo no es asunto tuyo, replicó Harry, pero de todos modos cogió el sobre. Al darle la vuelta, se dio cuenta de que no tenía remitente y que la letra no le resultaba familiar. No tenía muchas ganas de leer su correo delante de Bellatrix, por lo que sabía, se trataba de una carta de amor de broma de ella solo para que pudiera verlo sonrojarse y tartamudear, pero de alguna manera tenía la sensación de que era importante. Lo abrió y desdobló la carta. Estimado señor Ashworth, soy descendiente de una de las familias de sangre pura menos prominentes y estoy preocupado por el estado actual de las cosas. Mis fuentes me informan de que puede que simpatice con nuestra causa y me gustaría mucho tener la oportunidad de hablar con usted en privado. Si tiene la amabilidad de aceptar mi invitación, envíeme su respuesta por lechuza. Le estaré esperando el sábado a las 10 de la noche en la finca Gaunt, a la que se puede llegar por la Red Flu. Harry frunció el ceño mientras hojeaba la carta y se quedó paralizado cuando llegó a la firma. Su rostro palideció y sus manos temblaron levemente. Bellatrix se dio cuenta al instante. ¿Ashworth? Bellatrix se inclinó sobre el escritorio con preocupación. Oye, Ashworth, no te pongas nervioso ahora. ¿Qué sucede? Harry metió la carta en el primer cajón que logró abrir y trató de calmarse. Nada, respondió con voz temblorosa, nada en absoluto. No me digas nada, Ashworth, parece que has visto los calzoncillos de Madame Pince. Suéltalo, ¿qué demonios había en la carta? La imagen mental de la frase tan parecida a una frase mugle similar que Harry conocía era tan absolutamente ridícula que no pudo evitar soltar una risa impotente. No te preocupes por eso, no es nada. La mirada en los ojos de Bellatrix le dijo que no se creía ni una sola palabra de lo que acababa de salir de su boca. Él ya lo esperaba y le hizo un gesto para que se fuera. Lo que no esperaba era que ella se acercara, lo agarrara por las solapas y se acercara al escritorio para mirarla directamente a los ojos. Maldita sea, Ashworth, ¿cuándo vas a entender en tu cabeza dura que estoy de tu lado? Espetó enfadada. Parecía que iba a decir algo más, pero optó por empujarlo hacia atrás con violencia. La joven bruja se levantó y caminó hacia la ventana, con los hombros agitados por una furia contenida. Harry podía decir por la forma en que estaba parada y la tensión en su espalda que estaba luchando consigo misma para mantener la calma. Cuando finalmente se dio la vuelta, sus ojos violetas se habían entrecerrado casi hasta convertirse en rendijas mientras su mirada perforaba un agujero en él mientras permanecía de pie, buscando palabras. Una tormenta de emociones cruzó sus ojos antes de que reafirmara su control mental y ordenara sus rasgos a una indiferencia estoica una vez más. Mira, Ashworth, aparte de que yo estoy del lado malo, no sé qué pasó entre nosotros en este futuro tuyo. Incluso dijiste que conocías mi forma de pelear por dentro y por fuera, así que supongo que éramos enemigos y que hemos peleado con bastante frecuencia.
Sé que el futuro del que vienes probablemente no sea nada bonito y que estás acostumbrado a todo este asunto de luchar o huir. Probablemente no soy una de las personas que jamás hubieras pensado que estaría de tu lado, pero el hecho es que lo estoy, entonó Bellatrix lentamente, con cuidado. Como tú mismo dijiste, no soy quien era en tu época. ¿O quién seré? Da igual. No soy ella, todavía no, espero que nunca, si estoy leyendo correctamente lo que me dijiste, le suplicó, y esta vez, estoy contigo. Estoy de tu lado. Si no quieres creerme, al menos créeme que tengo tantas razones como tú para querer evitar el futuro en el que estabas. Estamos juntos en esto, Harry. Puedo ayudarte. Quiero ayudarte, pero tienes que dejarme. No voy a dejar que luches esta guerra solo. Ella había dado unos pasos hacia su escritorio y se había inclinado hacia adelante, colocando sus manos sobre la madera pulida mientras se inclinaba para mirarlo. Podía ver la honestidad en sus ojos, tan clara del engaño y la locura que marcaban su yo futuro. Era irónico, reflexionó, que uno de sus enemigos más odiados se convirtiera en su confidente. Y él confiaba en ella, se dio cuenta con un sobresalto. Harry no tenía idea de cómo había sucedido, pero de alguna manera, a pesar de sus incesantes peleas y su actitud superior, había llegado a confiar en ella, incluso a depender de ella. Desde que había aparecido en el pasado, ella había sido una presencia constante a su lado, negándose a dejarlo solo por pura terquedad de su parte. Y por mucho que no le haya gustado al principio, ahora estaba agradecido por ello. No tenía a ninguno de sus amigos con él en este pasado al que la magia lo había arrojado, pero tenía a Bellatrix. Bellatrix, quien lo había ayudado, quien se había tomado la libertad de involucrarse en sus planes y quien se negó a estar atada por la idea de que su futuro iba a ser escrito por otra persona. Bellatrix, quien incluso ahora quería permanecer a su lado aunque sabía que él iba a hacer algo que cualquier persona sensata habría considerado una causa perdida, liderando una resistencia contra un mago oscuro él solo. Su presencia había sido algo constante al menos durante todo el torbellino de acción y caos que había sido su vida en los últimos meses, algo a lo que podía aferrarse. Y de repente, a Harry le pareció casi impensable la idea de no tenerla a su lado, sabiendo que dejaría un vacío casi tan grande como el que le había dejado la pérdida de Sirius. Ella merece saberlo, decidió, no todo, por ahora, pero al menos lo esencial. Enderezándose en su silla, Harry le hizo un gesto para que volviera a sentarse y colocó un hechizo de privacidad y bloqueo alrededor de su oficina. Lo que voy a decirte es que no salgas de esta habitación bajo ninguna circunstancia, ¿entiendes? Al ver que hablaban muy en serio, asintió brevemente. Entendido. En primer lugar, comenzó Harry, tienes que saber que hay cosas que no te puedo decir, porque sería demasiado arriesgado. Tom es un experto en legilimensidad. No estoy menospreciando tus habilidades, pero lo he visto atravesar incluso los mejores escudos de oclumancia. No puedo arriesgarme a que te escanee y descubra que sabes demasiado. Sería demasiado arriesgado para ti y para todo este esfuerzo. Lo entiendo, respondió ella. Bien. Bien, entonces, ¿por dónde empezar? Harry se pasó una mano por el pelo, pensativo. En mi época, Tom era un mago oscuro que logró ascender al poder una vez. Esa época es ahora. Hubo una guerra, de la que no sé mucho, porque aparentemente fue tan mala que todos se negaron a hablar de ella, típico, resopló Bellatrix con disgusto. Harry asintió con la cabeza. Está bien. De todos modos, por un extraño accidente, Tom logró que lo mataran. El mundo mágico pasó 10 años reconstruyéndose y recuperándose. Y luego, resucitó. Espera, ¿qué? Interrumpió Bellatrix. ¿Cómo es posible que un mago oscuro se haya dejado matar? ¿Lo mató Dumbledore? ¿Y cómo demonios logró volver? La forma en que se hizo matar es complicada. Saber cómo se hizo matar es una información extremadamente sensible, así que no voy a contarles los detalles. Digamos simplemente que cuando sucedió, su cuerpo físico fue destruido, pero su alma, de alguna manera, sobrevivió. Bellatrix entrecerró los ojos con sospecha. ¿Estás involucrado en esto de alguna manera, no? Pudo ver cómo se movía incómodo y decidió ceder un poco. No presionaré más, por ahora. Harry continuó asintiendo agradecido. La primera persona con la que se topó mientras intentaba organizar su regreso fui yo. Yo acababa de empezar en Hogwarts y él había empezado a planear cómo recuperar un cuerpo físico. Frustré sus planes varias veces durante los 4 años siguientes. ¿Me estás diciendo que tú, la bruja miró a Harry de arriba abajo evaluativamente, arruinaste los planes de resurrección de un mago oscuro durante 5 años y sobreviviste? ¿Y esperas que te crea?
Harry se encogió de hombros. Creo que para entonces era solo una sombra de lo que era y, al mirar atrás, realmente tuve más suerte de la que merecía. El hecho es que mis amigos y yo evitamos que recuperara un cuerpo físico durante 4 años. Supongo entonces que las cosas fueron cuesta abajo a partir de ahí, ¿no? Cierto. En mi 4.º año, lo logró. Logró completar un ritual de sangre que le creó un nuevo cuerpo. Bellatrix sonrió divertida. También supongo que estaba bastante molesto contigo por haberte metido con él durante los últimos años. Eso es decirlo suavemente, murmuró Harry en voz baja, sabiendo que su agudo oído lo había captado de todos modos. Con su regreso, las cosas rápidamente degeneraron en una guerra abierta. Y sí, él estaba enojado. El pequeño yo logró llegar al puesto número 1 de los más buscados. ¿Y luego qué? Supongo que la guerra fue mal, ¿no? Al principio todo salió bien, nos iba bastante bien, recuerda Harry. Al menos, hasta que Tom decidió enviar equipos de exterminio para que atacaran a cualquiera lo suficientemente importante como para que le dieran un punto de puntuación. Dumbledore le dio un punto de puntuación de 3. Un par de los otros líderes recibieron 1 o 2 puntos de puntuación. ¿Y tú? Me dieron 5, suspiró Harry. Así fue como me capturaron. Y ya sabes el resto sobre cómo terminé aquí. Así es, convino Bellatrix. Ahora bien, no es que me parezca esclarecedora toda esta historia de fondo, pero ¿cómo se relaciona con la carta que te dejó pálida como una hoja de papel? Conozco la verdadera identidad de Tom. Lo entendí, dijo Bellatrix, ¿y? Harry sacó la carta de su cajón y le mostró las últimas 3 líneas. Espero conocerte en persona. Atentamente, el acertijo de Tom Marvolo. Y simplemente me envió una invitación para reunirme con él. El fuego rugía de forma tentadora, pero Harry no podía encontrar ningún consuelo en las llamas en ese momento. Eran casi las 10 de la noche y se preguntaba seriamente qué locura lo había llevado a responder afirmativamente a la invitación de Voldemort. Estaba a punto de entrar en la casa de uno de los magos oscuros más poderosos de todos los tiempos. ¿En qué estaba pensando? Una mano en su brazo detuvo su cuerpo tembloroso. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Harry? Preguntó Bellatrix suavemente. Ya es demasiado tarde para echarse atrás, se rió entre dientes sin alegría. Supongo que averiguaré si me ha obligado o no. Y posiblemente me maten, replicó Bellatrix. Supongo. Ten en cuenta que nos persiguió por el bosque. Sigo diciendo que deberías dejarme a mí el espionaje, continuó. Te ha marcado como un objetivo, pero es probable que no me estuviera siguiendo específicamente. La única razón por la que lo hizo, probablemente, fue porque estaba contigo. Te dije que hay otra reunión esta noche a medianoche. Podría ir allí y averiguar qué está pasando. Harry negó con la cabeza. No, es demasiado peligroso. Ya te lo dije antes. Tu padre y tu tío van a tener mi cabeza en bandeja de plata si dejo que te pase algo. ¿Y ese señor oscuro no lo es? Bellatrix apretó más el agarre. Mira, a pesar del hecho de que mi tío se está involucrando ahora, de alguna manera tengo la sensación en mis entrañas de que no importa lo que hagan los demás, tú eres la clave de esto, así que me condenarán si te dejo escapar y hacer que te maten. Sí, es una lástima que no podamos simplemente lanzar una bomba nuclear a través de la red Flu y terminar con esto, murmuró Harry. ¿Qué fue eso? Nada. Harry le hizo un gesto con la mano para que no dijera nada. Bellatrix finalmente soltó su brazo y se movió para pararse frente a él. Con los puños apretados contra sus caderas, lo miró desafiante mientras bloqueaba el camino hacia la chimenea. Entonces, ¿vas a entrar ahí bailando un vals y qué? ¿Tomar el té con un señor oscuro? Algo así. Mira, suspiró exasperada, ¿por qué no se lo dices a mi tío y podemos resolverlo? No, Harry negó con la cabeza con vehemencia. No voy a involucrar a tu tío en esto. Si esto es algún tipo de cosa machista, a suerte que no es. Bellatrix alzó una ceja con escepticismo. En serio, dijo con expresión seria. Así que pasas todo el tiempo que puedas luchando contra este tipo, siendo perseguida por él, y luego eres capturada, torturada y todo eso, y marcada para morir. ¿Y me dices que estás bien con solo aceptar una invitación a tomar el té que probablemente sea una trampa? Probablemente ya sospecha de ti. Y si no voy, sospechará, suspiró Harry. Mira, no espero que lo entiendas, pero lo conozco mejor que nadie, incluso que Dumbledore. Pasé 5 años de mi vida luchando contra él, viendo morir a amigos por su culpa. Lo conozco. Por eso tengo que ir ahora. Si puedo entrar en su círculo íntimo, puedo destruirlo a él y a su intento de obtener poder antes de que comience.
Ella lo miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Ese es tu plan? Gritó. En parte. Digamos que es una incorporación reciente, ya que me invitó. Harry se cruzó de brazos con aire beligerante. Tu plan es estúpido, le dijo sin rodeos. ¿Y tienes una idea mejor? Claro que sí, respondió ella con altivez. Una que no implique que te maten por nada. Harry puso los ojos en blanco. ¿Podrías dejar de hablar como si ya estuviera muerto? Preguntó molesto. Entonces, ¿podrías decirme qué te hace pensar que no te va a matar directamente después de habernos perseguido por media Inglaterra la última vez que lo vimos, porque alguien que permanecerá en el anonimato olvidó convenientemente que comparte algún tipo de vínculo psíquico extraño? No lo olvidé, corrigió Harry. No había otra manera. Él iba a estar allí y no se podía evitar. Cuento con que ciertos eventos futuros aún no hayan sucedido, lo que significa que él no será consciente de la importancia de dicho vínculo. Ah, y él simplemente sentirá curiosidad y te preguntará de qué se trata todo esto. Quizás pueda convencerlo de que estaba tratando de probar sus escudos de oclumancia. La sensación es bastante parecida. Ante la mirada fulminante de Bellatrix, continuó. Lo conozco. Es curioso, especialmente si no soy un enemigo. También es arrogante. Mientras crea que tiene la situación bajo control, no me matará. ¿Y si no cae en la trampa? Tú misma me dijiste que es un Legilimens poderoso, y estoy segura de que también es capaz de atravesar tus escudos. Especialmente si es tan curioso como dices que es. ¿Por qué molestarse en preguntarte cuándo puede conseguir lo que quiera a ta manera, y sin tener que averiguar si le estás mintiendo o no? Harry sacudió la cabeza con beligerancia. Le gusta jugar con la gente. A menos que seas una amenaza para él, se divertirá jugando contigo antes de matarte. Y lo conoces también. No era una pregunta, y Harry casi se encogió ante su tono acusador. Sí. Bellatrix suspiró. Dime, Ashworth, ¿estás dispuesto a apostar tu vida en eso? ¿Tienes siquiera un plan B en caso de que las cosas salgan mal? Iré a la Red Flue y saldré. Ashworth, eres un idiota. Señorita Negra, no me llames señorita Black. ¿Crees que no puedo ver a través de ti? Bueno, noticia de último momento. Puedo leerte como un libro abierto, Ashworth. La voz de Bellatrix subió de tono y volumen, y Harry se alegró de haber puesto un hechizo silenciador alrededor de sus aposentos una vez más, un hábito que había adquirido gracias a la constante instrucción de Moody sobre la vigilancia constante. ¿En serio? Replicó Harry con acritud, irritado por su repentino cuestionamiento de sus motivos y su arrogancia al suponer que sabía lo que estaba pensando. ¿Quién se cree que es? Pensó enojado. Sí, en serio, dijo Bellatrix rotundamente. ¿Crees que no puedo decir que odias a este tipo? ¿Crees que no puedo decir lo mucho que estás deseando demostrar tu valía, vengarte de él por cualquier mierda por la que te haya hecho pasar en tu vida? Sí, lo odio, siseó Harry enojado. Sí, lo mataría si tuviera la oportunidad, y lo haría con gusto. Es un loco peligroso y si se le permite vivir, causará a todos un dolor y un sufrimiento inimaginables. Te causará un dolor y un sufrimiento inimaginables, respondió Bellatrix en voz baja. Harry abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no podía. Ella tenía razón y él lo sabía, por mucho que quisiera negarlo. Quería vengarse de Voldemort, lo quería muerto, pero no por objetivos tan nobles como salvar al mundo mágico o evitar todo el derramamiento de sangre que Voldemort causaría. Era parte de la razón, sin duda, pero como le había dicho a Orion, quería venganza. Quería que Voldemort muriera por todo lo que le había hecho. Al ver que la comprensión se reflejaba en sus ojos, el tono de Bellatrix se suavizó considerablemente. Mira, no sé exactamente qué te pasó en ese futuro tuyo, pero puedo imaginar que no fue lindo. Estoy segura de que perdiste amigos, tal vez incluso familia. Y quieres venganza por eso, es comprensible. Pero no voy a dejar que desperdicies tu vida en un plan estúpido porque crees que te acercará un paso más a matarlo, al diablo con tu vida, ¿entiendes? A pesar de lo que puedas pensar, no soy un suicida, murmuró Harry molesto. Podrías haberme engañado. Mira, suspiró Harry, mientras se disponía a explicarse a su antiguo compañero, algo que últimamente se encontraba haciendo sorprendentemente a menudo. No planeo hacer que me maten, por mucho que creas. Sí, quiero vengarme de él por lo que ha hecho, lo haré. Sí, lo odio. Pero no luché contra él tanto y tan duro como lo hice solo para poder morir cuando todo esté dicho y hecho. Me estás pidiendo que confíe en ti, y lo hago. Pero eso va en ambos sentidos. Sé cosas sobre él que nadie más aparte de él sabe. Conozco sus secretos más profundos y oscuros, sus fortalezas y sus debilidades.
Conozco su arrogancia y sus poderes, su astucia y sus tácticas. Me he enfrentado a él lo suficiente como para saber cómo lucha y cuán aterradoramente poderoso es en realidad. Bellatrix se quedó en silencio por un largo momento. ¿Ya has peleado con él antes? Lo he hecho, confirmó Harry sin orgullo. Espero que sepas lo que estás haciendo, Ashworth, porque no voy a estar ahí para recoger los pedazos todo el tiempo. Lo haré. Confía en mí. El reloj sonó y Harry la rodeó, notando que ella no hizo ningún movimiento para interceptarlo. Te veré mañana. Solo asegúrate de hacerlo. No te preocupes, lo haré yo. Arrojó una pizca de polvos flu a la chimenea. Fincaga unt. Mientras atravesaba las llamas, se giró para mirar por encima del hombro. Y Bellatrix, mantente alejada de los problemas. En un destello de llamas verdes, desapareció. Harry salió de la chimenea sin tropezar, para variar. La habitación a la que había entrado estaba tenuemente iluminada por una lámpara de araña que colgaba del techo. La luz apenas alcanzaba para iluminar el centro de la habitación, dejando las paredes en total oscuridad. Una mesa de café y un bar estaban colocados en las partes de la habitación que podía ver, junto con un grupo de asientos. Un hombre estaba sentado de espaldas a la chimenea, su larga capa negra cubría su cuerpo mientras estaba sentado en un taburete en el mostrador. Buenas noches, señora Ashworth, dijo la persona, sorprendiendo a Harry. No era la voz profunda y áspera de Voldemort, sino más bien el tono agradable, culto, aunque arrogante, del Tom Riddle que recordaba del diario de su segundo año. Señor Riddle, Harry fingió despreocupación. Debo admitir que su invitación me sorprendió. Tengo que admitirlo, dijo Voldemort mientras se daba la vuelta, que es un poco extraño por mi parte. No tengo la costumbre de invitar a la gente a hablar de asuntos en privado. Principalmente porque descubrí que no puedo confiar en mucha gente. Conozco muy bien ese sentimiento en particular, respondió Harry con calma. ¿Lo sabes ahora? Interesante. Voldemort hizo un gesto hacia el taburete que estaba a su lado. Por favor, siéntate. Prefiero estar de pie, gracias. Voldemort lo miró con expresión evaluativa por un momento, y Harry levantó todos sus escudos mentales en preparación para el ataque de legilimancia que seguramente vendría, pero nunca sucedió. Con un encogimiento de hombros casi casual, Voldemort volvió su atención al vaso que sostenía. Como quieras, dijo. Supongo que no me invitaste aquí para una charla trivial, ¿no? En efecto. Voldemort pareció tomarse un momento para ordenar sus pensamientos, y Harry se quedó preguntándose sobre la dicotomía de este mago más informal, casi relajado, que era un gran contraste con la imagen de sí mismo que proyectaba en las asambleas de mortífagos. Entonces, ¿por qué estoy aquí? El vaso cayó sobre la madera pulida con un fuerte tintineo. Porque, señora Ashworth, siento y mucha curiosidad por usted. ¿En serio? ¿Y qué hice para merecer este interés? Voldemort se levantó de su silla. ¿Estás al tanto de la situación actual del mundo mágico, no? Sí, en Gran Bretaña hay bastante inquietud por el declive de la supremacía de los sangre pura. La mayoría de la gente está descontenta con la pérdida de su riqueza y estatus, según tengo entendido. Tienes razón. Estoy liderando un movimiento para rectificar esto. Harry se estaba cansando de esos juegos de política a los que todos a su alrededor jugaban. Parecía una etiqueta tácita que la gente se moviera con rodeos sobre el tema como si estuvieran en una tienda llena de porcelana frágil, incluso si todos sabían perfectamente de qué estaban hablando. No era su naturaleza. Dejémonos de bromas. Tú y yo sabemos que eres la persona que se hace llamar Lord Voldemort, y ambos sabemos lo que quieres. Algo parecido a una sonrisa adornó las facciones del señor oscuro. En efecto. Veo que eres una persona a la que no le gusta andarse con rodeos, muy bien, muy bien. Entonces permíteme decirte por qué estás aquí. Tenía la esperanza de que al firmar con mi nombre común evitaría problemas si leías la carta en compañía de alguien que no está al tanto de nuestras relaciones. Por favor, hazlo. Muy bien, entonces. Voldemort dio un paso hacia Harry, las llamas del candelabro y de la chimenea le dieron un brillo sobrenatural al rostro, lo que le permitió a Harry verlo claramente por primera vez. La piel del rostro y del cuello de Voldemort estaba pálida, incluso más de lo que la luz de la luna había sugerido en su primer encuentro, y la piel estaba tensa sobre sus huesos. Aún parecía muy humano, pero muy diferente de la imagen que Harry tenía de él como Tom Riddle. Cuando nos conocimos en el bosque prohibido, supe que había algo diferente en ti, empezó Voldemort. Algo, que no podía precisar. Tú también debiste haberlo sentido.
Dígame, señora Sword, ¿estaba tratando de sondearme? No. No lo creo. La sensación era cercana, muy cercana, pero no del todo. Nada parecido a esto. Harry sintió un dolor punzante en la frente mientras la sonda mental de Voldemort atravesaba sus pensamientos como un cuchillo caliente atravesando la mantequilla, abriéndose paso a través de sus escudos de oclumancia. Desesperado, Harry erigió más barreras en su mente, solo para ver con horror cómo una de ellas caía tras otra. Podía sentir la mente de Voldemort sondeando cada vez más profundamente en su mente, acercándose a los secretos que mantenía encerrados a salvo en el rincón más recóndito de su mente. El conocimiento del futuro y en qué se convertiría Voldemort. Parecía que había pasado una pequeña eternidad, aunque en realidad probablemente solo habían pasado unos segundos cuando Harry se topó con una última, loca y desesperada táctica defensiva. Reuniendo todas las habilidades que tenía de legilimancia, envió una reacción psíquica a través de la conexión que Voldemort había establecido con él, con la esperanza de frenar el avance aplastante de Voldemort a través de su mente con un bombardeo fulminante propio. Funcionó. Pudo sentir que la sonda de Voldemort retrocedía y se retiraba mientras el señor oscuro se tambaleaba hacia atrás, agarrándose la cabeza. Harry se encontró de rodillas, sosteniendo su cabeza entre sus manos mientras intentaba sacudirse el dolor que lo golpeó cuando Voldemort finalmente se retiró por completo de su mente. Eso, no fue agradable, dijo entre dientes apretados. Impresionante. No me lo esperaba, lo admito. Voldemort se recompuso y se irguió en toda su altura, superando a Harry. Me parece interesante que haya algo en tu mente que pareces decidido a proteger a toda costa. Tal vez esté relacionado con esta extraña sensación que siento cada vez que estoy cerca de ti. Harry hizo una mueca breve ante la forma en que sonó eso y se puso de pie. Te juro que si me vas a decir que te siento atraído por mí, voy a ir. Su sentido del humor está fuera de lugar, señora Sword. Voldemort se detuvo un momento y luego pareció dar un paso atrás. No dio un paso atrás físicamente, pero su presencia se alejó, dándole a Harry un respiro. Estoy seguro de que comprende mi necesidad de mantener el secreto. Si recluto gente para mi causa, necesito estar absolutamente seguro de su fiabilidad. No puede haber secretos en mi círculo íntimo. Lo siento, pero por lo general no me gusta que la gente juegue con mi cabeza, respondió Harry. Deberías ver el dolor de cabeza que le provoqué a Dumbledore en mi primer día en Hogwarts. Tengo curiosidad. Puedo entender tu deseo de mantener algunas cosas en privado, sin embargo, tu respuesta a la amenaza que te planteé hace un momento me ha demostrado que posees un nivel extraordinario de talento, en comparación con la mayoría del mundo mágico de tu edad. Estoy segura de que puedes entender mi desconcierto sobre por qué viniste a Inglaterra. Tu familia es casi noble en Australia, así que ¿por qué viniste aquí? ¿Por qué viniste completamente sola, sin un amigo o contacto, tan sola, de hecho, que incluso ahora estás confiando en las familias Black y Malfoy para avanzar en tu carrera? ¿Y cómo es que los patriarcas Malfoy y Black muestran tanta generosidad con lo que equivale a un completo extraño? Harry se encogió de hombros pasivamente. Tal vez se sentían caritativos. Se aseguró de evitar mencionar el nombre de Bellatrix, trató de evitar pensar en él, incluso. Voldemort se rió entre dientes. Lo dudo mucho. No, hay algo en ti que les hace creer que puede ser de valor para ellos. Si estás insinuando que ellos me están utilizando para alcanzar sus objetivos, cualesquiera que sean sus motivos ocultos, entonces soy muy consciente de ello. De la misma manera, yo simplemente los estoy utilizando como un trampolín para asegurarme de que mis propios objetivos se hagan realidad. Bien, eso es muy bueno. La gente inteligente es muy rara entre los nuestros hoy en día. El mago oscuro casi sonrió mostrando los dientes. Sea cual sea el caso, me interesa saber por qué viniste aquí, cuando podrías haber vivido cómodamente en tu casa. Pensando rápido, Harry respondió con lo que supuso que Voldemort quería oír. Las cosas no son exactamente felices en Australia. Y movimiento por los derechos de los nacidos de Muggles está ganando popularidad, aunque tardó más en arraigarse en Australia que aquí, ya que no nos afectaron tan duramente las consecuencias de la guerra como a Europa. Pero se habla de traer más igualdad a nuestra sociedad y, francamente, me repugna. Había oído que se estaba formando una oposición a eso en Gran Bretaña, así que vine aquí. Que me cruzara con los Black y los Malfoy en el camino es mera coincidencia, aunque afortunada. Ya veo, y Harry se dio cuenta de que Voldemort estaba sopesando si creerle o no. Decidió subir la apuesta y añadió un cebo más.
Sobre todo porque estoy seguro de que puedo aportar una considerable influencia a tu posición en el proceso de toma de decisiones de ambas cámaras. Como has dicho, por alguna razón han decidido confiar en mí. Mi posición allí, podría beneficiarte. En gran medida, ofreció Harry. Una oferta tentadora, si estuviera dispuesto a asumir el riesgo que representaría para mí en una posición como la que usted me presenta. El señor oscuro inclinó la cabeza, pensativo. Levantó la cabeza y miró a Harry a los ojos. Me temo que debo rechazarla. Verá, señora Sword, si algo he aprendido es a no rodearme nunca de gente inteligente, porque la gente inteligente inevitablemente encontrará la forma de apuñalarme por la espalda. La mano de Voldemort se deslizó dentro de su túnica, y Harry no tuvo dudas de que iba a buscar su varita. Además, continuó el mago oscuro, sé que Orion Black y Romulus Malfoy no son tan fáciles de influenciar. Puede que no les gusten los nacidos de Muggles, pero su creencia de que son la salvación del mundo mágico es inquebrantable. Eso por sí solo sería razón para que sospechara de su oferta, pero ahora me doy cuenta de que viene inmediatamente después de una moción para poner a la familia Black en el poder. Y si puedo convencerlos de que te apoyen, eso será de mucha ayuda para tu causa. Voldemort se rió mientras su varita salía de la manga de su túnica. No, señora Sword, no he llegado tan lejos siendo estúpido. Mi vida, mi causa, se basa en la premisa de la oscuridad. En las sombras nos escondemos, en la oscuridad nos movemos, en el anonimato actuamos, hasta que es el momento adecuado. Este lugar que ve aquí no ha sido visto por ojos mortales durante décadas. El ministerio casi lo ha olvidado. Perteneció a un mago mediocre que solía creer en su propia superioridad debido a su linaje. Se demostró que estaba equivocado y, al final, murió como un viejo tonto enfermo y solitario. Yo sé más. Nuestro linaje es solo una cosa, pero el poder, el verdadero poder, tiene que ganarse. Tiene que ganarse recorriendo el camino que todos los demás temen recorrer. Tiene que ganarse ahondando en los secretos más profundos. Pero no pondré en peligro mi causa sacándola a la luz pública. Harry se encogió de hombros mientras intentaba alcanzar su varita lo más discretamente posible. Supongo que tú te lo pierdes. No, señora Sword, es su pérdida. Sé que Black y Malfoy saben que algo está pasando. Son demasiado listos para no saberlo. Tal vez incluso sepan que hay un descontento que se está extendiendo entre nuestra juventud por la forma en que están las cosas. Usted sería una amenaza para mí, tan cerca de ellos como está. La varita de Voldemort estaba ahora afuera, apuntando directamente a Harry, quien tragó saliva sorprendido mientras miraba el trozo de madera que su némesis estaba blandiendo. Era un familiar trozo de acebo de 21 centímetros de largo. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? Preguntó Harry, tratando de ganar tiempo y pensando que Bellatrix tenía razón. Venir aquí había sido una idea tremendamente estúpida. ¿Solo para matarme? Nunca tuviste intención de hablar sobre el reclutamiento, ¿verdad? Oh, pero lo hice. Lo hice hasta que me di cuenta de lo poderoso que eras para resistir mi investigación. Tener a alguien a mi alrededor que puede guardar secretos y está dispuesto a defenderlos con tanta violencia nunca es algo bueno. Voldemort hizo un gesto con su varita y el fuego de la chimenea se apagó hasta convertirse en brasas brillantes. Ahora tienes una elección. Vivir o morir, es así de fácil. Veo la sabiduría de tenerte como aliado, señora Sword, pero tenerte como un aliado con libre albedrío sería un riesgo mucho mayor del que estoy dispuesto a correr. Sin embargo, no soy un bárbaro sediento de sangre. Eres libre de irte, si consientes que te pongan bajo el hechizo Imperius. ¿Y si me niego? Entonces morirás. La torre del reloj del castillo dio la medianoche, tan fuerte que se escuchó claramente incluso en lo profundo del bosque prohibido. Cuando no pasó nada y nadie apareció, los estudiantes comenzaron lentamente a murmurar entre ellos. Bellatrix se arrebujó en su capa y se hizo a un lado, tratando de entender lo más que pudiera de las conversaciones en curso. Sin embargo, su soledad no duró mucho, porque una figura encapuchada de hombros anchos se acercó a ella, fácilmente reconocible como uno de los hermanos Lestrange. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? La voz reveló que era Rudolphus. Veo que hoy no estás en compañía de ese idiota del profesor. ¿Qué pasó, querida Bella? ¿Una pelea de amantes? Decidió no honrar su respuesta y permaneció en silencio, sabiendo que eso irritaría al Lestrange. Funcionó y ella pudo ver que sus hombros se tensaban. ¿Qué pasa, Bella? ¿No hay respuestas ingeniosas esta noche? Simplemente decidí que no valías la pena, Lestrange respondió ella en voz baja.
Oh, qué luchadora, dijo Rabastan mientras se acercaba por un costado. El hermano mayor de los Lestrange sonrió con sorna bajo su capucha. Su padre es el candidato designado para ministro y a ella ya se le está subiendo a la cabeza. ¿No es así, Bella? Que te jodan, Lestrange. ¿No te gustaría? Rabastan sonrió y luego miró a su hermano. Oye, tal vez deberías hablar con mamá y papá para ver si pueden arreglar un matrimonio con ella para ti. Sería genial para la posición familiar. Bellatrix decidió responder a eso de una manera madura, pateándole la espinilla. El aullido de dolor del Lestrange fue ahogado por el susurro de las hojas en una fuerte brisa. Una risa detrás de ellos atrajo la atención de Bellatrix. Lucius Malfoy salió de las sombras hacia la luz de la luna. Como si Orion Black alguna vez consentiría que una hija de su casa se casara con alguien de tan bajo nivel social como un Lestrange, comentó con una sonrisa burlancia. Dime, ¿sabes qué estamos haciendo aquí, rubia? Preguntó Rudolphus irritado, y fue recompensado con una mirada maliciosa del único hijo de Romulus Malfoy. Hasta donde yo sé, había algunos asuntos que resolver respecto a la membresía de nuestro pequeño grupo, respondió con altivez. Escuchen, muchachos. Se escuchó la voz de un estudiante en el claro mientras dos figuras se movían para pararse en el centro del campo de hierba. Finalmente, toda conversación a su alrededor se detuvo. Está bien, entonces escuchen. Escucharon lo que dijo el hombretón la última vez, y todos tuvieron tiempo de pensarlo, dijo la misma figura, y Bellatrix intentó relacionar una cara con la voz. Gretchen Goyle, recordó, una bestia de Slytherin que nunca llegó a ser gran cosa intelectualmente, pero que ciertamente tenía más fuerza que la mitad de su equipo de Quidditch junto. Y hemos decidido inscribirnos con él, así que nos dijo que celebremos esta reunión, anunció la otra figura, y Bellatrix la comparó con Cañabo Crabbe, otro musculoso de Slytherin, y se preguntó distraídamente cómo estos dos idiotas habían llegado de alguna manera a la cima de la lista de reclutamiento de Tom. Hazlo ya. Gritó Rudolphus con impaciencia, ganándose una mirada fulminante de cualquier otro. Sin embargo, Crabbe solo la miró con una expresión de estupidez ligeramente deprimida. Ahora, lo primero en la lista, Bellatrix apenas logró reprimir un gruñido cuando Crabbe, el buen matón que era, sacó una lista real. ¿Es alguna admonia administra? Goyle le dio un codazo en las costillas. Administrativo, imbécil. Bien, la cuestión administrativa, enunció Crabbe con cuidado, es importante. Antes de que cada uno de ustedes pueda obtener la aprobación del jefe y ganarse su insignia, tendrán que demostrarle su lealtad. ¿De qué estás hablando? Preguntó Malfoy. Goyle encendió la punta de su varita y se quitó la manga, revelando un tatuaje de tinta negra en su pálido antebrazo. Esto. Todos los que estamos con el jefe estamos marcados así sabemos quién es leal. Se oyó un murmullo entre los estudiantes, que se calmó con un silencio de Goyle. Miren, lo primero que dice que tenemos que hacer es eliminar a los verdaderos jugadores de entre todos los que están aquí solo por diversión. Porque esto no es un juego al que estemos jugando, esto es algo serio. Así que vamos a usar esto. El frasco brillaba a la luz plateada de la luna. Eso es Veritaserum, dijo Crabbe amablemente. Bellatrix vio con el rabillo del ojo a un pequeño grupo de estudiantes que dieron media vuelta y abandonaron el claro. Si no eres serio acerca de unirte y hacer lo que dice el jefe, entonces vete ahora y ahórrate el problema, agregó Goyle, pero si lo tomas y tus respuestas no son de nuestro agrado, no te gustarán las consecuencias. Crabbe hizo crujir los nudillos como para enfatizar el punto, y más estudiantes abandonaron la reunión y regresaron. Bellatrix se sintió dividida. Una parte de su cerebro la instaba a irse, sabiendo que había una buena probabilidad de que la descubrieran cuando le administraran el suero. Otra parte quería quedarse, sabiendo en el fondo que esto era importante y esperando poder engañar al suero o evitar de alguna manera que le hicieran preguntas que la comprometerían. Los estudiantes restantes comenzaron a formarse en fila y, de repente, Bellatrix se encontró en la parte de atrás, encajada entre Malfoy, que iba delante de ella, y los dos Lestrange, que estaban detrás. Su mente siguió dándole vueltas al asunto, hasta que Bellatrix se dio cuenta, sobresaltada, de que solo había dos estudiantes delante de ella. Entonces fue el turno de Malfoy. ¿Nombre? Preguntó Crabbe. Lucius Amadeus Carolinius Thaddeus Malfoy respondió sin comprender, ajeno a las risas que lo rodeaban. ¿Eres sangre pura? Sí. ¿Cuáles son sus intenciones al unirse a este grupo? Goyle leyó otra hoja de pergamino previamente escrita. Ganar poder y prestigio por cualquier medio necesario y restaurar el nombre de la familia Malfoy a los ojos del mundo mágico.
Aparentemente fue una respuesta satisfactoria porque Crabbe y Goyle asintieron después de un breve momento de conversación en silencio. Luego vino una pregunta que hizo que a Bellatrix se le helara la sangre. ¿Sabes algo sobre Lord Voldemort que pueda representar una amenaza para él, o estás espiando para alguien u organización? No. Está bien, pasas. Goyle, el ligeramente más inteligente del par, hizo un gesto para que Malfoy avanzara, mientras Crabbe se volvía hacia Bellatrix. Bellatrix entró en pánico y se obligó a calmarse mientras daba un paso lento hacia adelante. Está bien, piensa, Bella, piensa, ¿cómo voy a salir de esta? Observó la botella de Veritaserum con aprensión, obligando a sus piernas a moverse a un ritmo constante y esperando que nadie notara lo mucho que intentaba no temblar de terror creciente al darse cuenta de que las preguntas estaban estandarizadas, obviamente escritas por Voldemort para asegurar una lealtad absoluta y completa entre los elegidos para servirle. Maldita sea, Ashworth tenía razón, pensó cuando se dio cuenta de que la situación se le había ido de las manos y que debería haberse ido cuando tuvo la oportunidad. Entonces fue demasiado tarde y Crabbe sostuvo la botella sobre ella cuando abrió la boca. La gota de suero de la verdad le cayó en la lengua y sintió que la sensación le recorría el cuerpo al instante. Adormeció sus pensamientos, le nubló la mente y casi pudo verse a sí misma respondiendo automáticamente a las preguntas a través de una neblina. ¿Nombre? Bellatrix Estella Negra. ¿Eres sangre pura? Sí. ¿Cuáles son sus intenciones al unirse a este grupo? Bellatrix luchó contra la neblina con todas sus fuerzas y logró callar su lengua antes de responder. La urgencia de responder y decir que me estoy infiltrando en este grupo para provocar su caída se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. La tensión en ella aumentó, al igual que el dolor. Debió haberse reflejado en su rostro, porque Crabbe estaba retrocediendo y mirándola de manera extraña. Tranquilízate, Bella, dijo Lestrange, no sabía cuál de los dos, desde detrás de ella y la empujó hacia adelante. No tiene muy buena pinta, comentó alguien desde un costado, seguido de un coro de asentimientos. Creo que está luchando contra ello y observó Malfoy, ahora recuperado de su breve estancia con una pequeña dosis del suero de la verdad. Bellatrix no quería nada más que dejarse llevar y dejar que su cuerpo dijera lo que quisiera, pero sabía que si lo hacía, estaría muerta. Tenía que aguantar al menos hasta que el suero dejara de hacer efecto. Cualquier ilusión que tuviera de que podría luchar contra él y responder de alguna manera con una mentira se había convertido en humo y en ilusiones. ¿Por qué? Rabastan se interrumpió de repente. Por supuesto, su papá va a ser ministro. Es una apuesta segura, así que la niñita de papá está espiando para él. Mierda, fue el único pensamiento que cruzó por la mente de Bellatrix al oír eso. Lo siguiente que captó su atención fue el susurro de muchas manos que buscaban varitas. Se las arregló para tambalearse hacia un lado, lejos de Crabbe, Goyle y el resto de los estudiantes, pero su cuerpo se negó a moverse más rápido que eso. Oh, no, no lo harás. Rudolphus extendió la mano y la agarró del brazo. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Le preguntó a Goyle, quien revisó su lista de instrucciones y rápidamente consultó con Crabbe. Lestrange la miró con picardía y no pudo resistirse a tocarla mientras él la sujetaba con fuerza. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, la mente de Bellatrix se aclaró lo suficiente para que pudiera actuar y agradeció a cualquier deidad que la escuchara que Voldemort hubiera elegido a esos estúpidos como sus ejecutores, porque no parecían poder decidir qué hacer con ella rápidamente. Levantó la pierna y pisoteó con fuerza. El grito de dolor de Rudolphus resonó en el claro cuando la soltó para tirarse al suelo y curarse el pie que acababa de pisotear. El resto del grupo observó en silencio atónito cómo Bellatrix se echó hacia atrás y pateó a la joven Lestrange justo donde más le dolía, luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque a toda velocidad. «¡Agarradla!», gritó Goyle furioso, y los estudiantes empezaron a correr tras ella. Los pensamientos de Harry corrían a toda velocidad mientras miraba la punta de la varita de Voldemort, que apuntaba directamente a su pecho. Un recuerdo de una clase de defensa de su cuarto año en Hogwarts le vino a la mente sin que nadie se lo pidiera. Barty Crouch, Jr. Disfrazado de Alastor Moody, lo había entrenado para deshacerse de la maldición Imperius a voluntad. Una vez que Voldemort le permitiera a Harry irse, podría deshacerse de la maldición y regresar a Hogwarts sin problemas. Harry reprimió una sonrisa mientras alzaba una mirada aparentemente temerosa hacia Voldemort. «Supongo que tendré que elegir el Imperius», dijo lentamente. «Pensé que serías lo suficientemente sabio como para elegir eso», dijo Voldemort con voz sedosa. Levantó su varita y entonó el hechizo, dirigiéndolo hacia Harry.
Al instante, Harry sintió que su mente se nublaba. La voz de Voldemort resonó en su cabeza, dándole instrucciones. Regresa a Hogwarts. Protege a cualquier estudiante que pueda estar trabajando para mí del escrutinio de Dumbledore. Haz lo que debas para evitar que Dumbledore descubra mi existencia. Las órdenes continuaron en un flujo largo y constante. Confusamente, Harry se preguntó si sería capaz de deshacerse de la maldición si incluía tantas órdenes. Decirle a Crouch, Jr. que no iba a saltar sobre un escritorio era muy diferente a superar un complicado conjunto de instrucciones. Finalmente, Voldemort se quedó sin instrucciones para Harry y finalizó toda la maldición ordenándole a Harry que obedeciera todas sus peticiones. Sin saber qué hacer ahora que Voldemort había terminado con el hechizo, Harry permaneció inmóvil, observando cada movimiento del Señor Oscuro. Esta parecía ser la decisión correcta porque Voldemort caminó tranquilamente hacia la barra y se sirvió un vaso de whisky de fuego, ignorando por completo a Harry. Voldemort tomó un sorbo de su vaso, suspiró y se sentó. El Señor Oscuro sonrió satisfecho y miró a Harry. Dígame, señora Sword. ¿Cuál es el secreto que intentaba ocultarme? Harry se maldijo a sí mismo a través de la niebla que era la maldición Imperius. No podía mentir mientras la maldición estuviera en su lugar, pero Voldemort sabría si la rompió antes de irse. La respuesta probablemente era sí. Incluso si Voldemort no podía monitorear activamente la maldición, el Señor Oscuro probablemente sería lo suficientemente agudo para darse cuenta de que Harry había lanzado la maldición y estaba mintiendo. ¿Puedes oírme, Harry? Dijo Voldemort mientras se inclinaba hacia adelante y miraba atentamente a Harry a los ojos. El tiempo se acababa. Harry se dio cuenta de que tendría que superar la maldición Imperius y escapar de Voldemort lo más rápido que pudiera. El elemento sorpresa lo ayudaría, un poco. Si podía librarse de un hechizo que probablemente causaría el máximo daño y distracción, tendría una oportunidad. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, se dio cuenta de que estaba limitado únicamente por el riesgo que estaba dispuesto a correr. Sintiéndose terriblemente desesperado, Harry eligió su hechizo. Señora Sword. Dijo Voldemort, con una ligera nota de confusión en su voz que delataba su preocupación por si su maldición Imperius había tenido éxito. Respóndame ahora. A partir de ahora, obedecerá todas las órdenes con prontitud. Voldemort sonrió, pensando que había descubierto el problema y la solución a la falta de respuesta de Harry. Harry miró a Voldemort a los ojos y sacó de su mente la maldición tal como le habían enseñado. Parecía que Voldemort detectó esta acción de inmediato, pues sus ojos enrojecidos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando Harry sacó bruscamente su varita y con un amplio movimiento y un fuerte encantamiento convocó una ola de fuego demoníaco, disparándola en dirección al Señor Oscuro. Sin perder tiempo, Harry apuntó su varita a la pared detrás de la chimenea y gritó: «Reducto». Mientras Voldemort silbaba furioso mientras intentaba neutralizar la magia de Harry. El muro explotó hacia afuera en la noche y Harry corrió a través del agujero en el muro, raspándose los brazos y la cara con los escombros. Se dio la vuelta y convocó otra ola de fuego demoníaco, dirigiéndola con gran dificultad hacia el agujero por el que había escapado. Corrió unos pocos metros para escapar de cualquier protección antiaparición que Voldemort pudiera haber erigido y luego se apareció en un bosque al azar. Harry comenzó a correr a través de la maleza hasta que escuchó el distintivo estallido de Voldemort apareciéndose en el lugar donde Harry había aterrizado. Harry se quedó paralizado, intentando no hacer ruido. Consideró aparecerse al instante, pero optó por esperar el momento oportuno para ver si Voldemort seguía adelante con su búsqueda. Desafortunadamente, Voldemort se dio cuenta de esta estratagema, por simple que fuera. Sin miramientos, el Señor Oscuro agitó su varita y prendió fuego al bosque. La luz instantánea cegó a Harry y lo expuso a la vista de Voldemort. Harry se apareció al instante, pero no antes de que un desagradable hechizo cortante del Señor Oscuro le cortara el costado del torso. Aterrizó en medio de una calle Muggle en Londres, corrió unos pocos metros y se apareció nuevamente en un lugar muy cercano, repitiendo este paso unas cuantas veces antes de aparecerse nuevamente en otro bosque al azar. Anticipando que el rastro mixto que había dejado en Londres le daría un poco de tiempo, Harry apuntó su varita hacia abajo en un ángulo poco profundo. Inmediatamente, un chorro de fuego salió disparado de la varita y Harry giró donde estaba, prendiendo fuego a todo dentro de un radio de 10 pies. Luego se apareció a unos 100 metros de distancia para observar su obra. Muy pronto, Voldemort llegó, apareciéndose directamente en las llamas. El Señor Oscuro gritó, aunque Harry sospechó que era más el resultado de su furia que el dolor que las llamas pudieran estar causando.
Para distraer a Voldemort, Harry convocó otra ola de fuego demoníaco, haciendo una mueca de dolor por la cantidad de energía mágica que le tomó dirigirla hacia Voldemort. Este tendrá que ser el último fuego demoníaco de la noche, concluyó Harry. Mientras Voldemort intentaba usar un hechizo para congelar las llamas en el pequeño incendio forestal y negar el fuego demoníaco simultáneamente mientras lanzaba maldiciones al azar que esperaba que pudieran encontrar a Harry, Harry lanzó un hechizo que provocó que aparecieran varios petardos sobre Voldemort. Al instante, los petardos comenzaron a explotar, a reunirse y a explotar nuevamente, causando fuertes explosiones y destellos de luz cegadores. Usando las explosiones entrecortadas para enmascarar el sonido de sus movimientos y su magia, Harry rápidamente comenzó a aparecerse de un lado a otro y alrededor del bosque, dejando un rastro muy complicado y enrevesado para que Voldemort lo siguiera. Terminó con su última aparición que lo llevó a donde había comenzado. Afortunadamente, Voldemort todavía estaba lidiando con el fuego demoníaco. Se había apoderado de algunos de los arbustos circundantes y resistía los intentos del Señor Oscuro de extinguirlo. Harry corrió por el bosque y rebuscó en su bolsillo un objeto al azar. Encontró un nut, lo sacó de su bolsillo y lo transformó en un traslador con un rápido toque de su varita. Al instante, transportó a Harry a la calle que funcionaba como entrada al Ministerio de Magia. Al darse cuenta de que ahora podía tener a los empleados del ministerio y a Voldemort pisándole los talones, Harry se apareció instantáneamente en el callejón Diagon. Con la esperanza de que el callejón tuviera suficiente tráfico de apariciones para enmascarar las suyas, Harry se apareció en la orilla del mar y aterrizó cerca del borde de un acantilado bastante alto desde el que esperaba hacer su movimiento final. Harry vio una gran roca que estaba clavada en la tierra cerca del borde del acantilado. Se acercó y se paró justo en el centro de la gran roca. Lamentando no saber ningún hechizo volador y no tener la habilidad de transformar rocas en escobas voladoras, Harry esperaba que la física Muggle pudiera trabajar a su favor. Agarrando su varita con ambas manos y poniendo su espalda hacia el océano, Harry lanzó un hechizo para evitar que la roca se moviera y luego un hechizo de destierro en un ligero ángulo. El hechizo de destierro en la roca se transformó en un hechizo repelente en Harry, lo que provocó que fuera catapultado hacia el océano. Cuando Harry juzgó que había sido arrojado lo suficientemente lejos sobre el agua y estaba demasiado cerca de golpear las olas, se apareció en el límite de Hogwarts y corrió hacia los terrenos. Intenta encontrar ese punto de aparición, cara de serpiente. Harry sonrió mientras caminaba cansado hacia el castillo, preguntándose vagamente si Voldemort alguna vez había encontrado el rastro del traslador. El corazón de Bellatrix latía con fuerza mientras corría por el bosque. Con la esperanza de que escapar pudiera ser tan simple como desaparecer, sacó su varita e hizo un intento. Desafortunadamente, su hechizo fue cancelado por las barreras de Hogwarts. Estaban en el bosque prohibido, pero no lo suficientemente lejos del castillo como para escapar de las barreras. Supuso que, dado que la reunión no había requerido la presencia de Voldemort, los Lestrange y Malfoy no habían sentido la necesidad de abandonar los límites de las barreras. «Maldita sea», susurró, reanudando su rápido paso por el bosque. De vez en cuando, podía escuchar gritos que indicaban que la estaban persiguiendo. Varias estrategias para afrontar la situación se le presentaron inmediatamente a Bellatrix, pero antes de elegir una se centró en cuál debería ser su objetivo final. Recuperar el castillo, atrincherarse en los aposentos de Harry, se ordenó a sí misma. Ojalá no lo mataran esta noche. Ahora, con el objetivo en mente, Bellatrix comenzó a elegir su estrategia. Tendría que avanzar hacia el castillo, pero sus compañeros de clase que apoyaban a Voldemort sin duda anticiparían ese movimiento. Después de todo, su futuro dependía esencialmente de evitar que regresara al castillo y los delatara de Dumbledore y las autoridades del ministerio. Bellatrix comenzó a planear cómo pasar a los centinelas que quedarán atrás, pero luego se dio cuenta de que probablemente debería encontrar una manera de neutralizar a los compañeros de clase que la perseguían primero. No podía seguir corriendo para siempre. Bellatrix comenzó a examinar cuidadosamente sus alrededores mientras corría. Finalmente, llegó a un pequeño arroyo. Aunque no llevaba mucha agua, con el tiempo había abierto un camino en el terreno. Mirando rápidamente hacia atrás para asegurarse de que ninguno de sus perseguidores la tuviera a la vista, Bellatrix saltó a la orilla del arroyo y se dirigió a una posición debajo de una pequeña cornisa. Al darse cuenta de que necesitaría un señuelo para mantenerlos en movimiento, Bellatrix escaneó la orilla del río en busca de algo con lo que trabajar y encontró varias rocas de tamaño mediano. Luego las transfiguró en ciervos y los ahuyentó de su posición.
Los perseguidores, sin duda, los asustarían y los harían correr. Tenía la esperanza de que el movimiento hecho por el ciervo asustado se confundiera con su carrera. No tuvo que esperar mucho. En menos de un minuto, aproximadamente media docena de sus perseguidores llegaron al arroyo. Sus fuertes gritos y hechizos lumos sirvieron para asustar a los ciervos y hacerlos saltar al otro lado del arroyo y correr a través del bosque del otro lado. «Ahí está», gritó Crabbe, disparando un revólver aturdidor hacia un árbol tras el que se había escondido uno de los ciervos. «Está corriendo asustada». Bellatrix sonrió burlonamente, la acción inducida por la adrenalina la hizo sentir más valiente, aunque hubiera preferido reírse en la cara de Crabbe. Este señor oscuro aparentemente no se había dado cuenta de lo estúpidos que eran sus nuevos seguidores, o al menos los líderes de sus nuevos seguidores. «Vamos, vamos», ordenó Crabbe a quienes estaban con él. Sin pensarlo dos veces, algunos de los estudiantes saltaron el arroyo y comenzaron a atravesar el bosque, siguiendo de cerca el rastro del ciervo transfigurado. Bellatrix frunció el ceño cuando se dio cuenta de que solo unos pocos habían cruzado el arroyo. Todavía quedaban algunos en su lado de la orilla. «¿No vas a ir?», dijo una voz. Bellatrix la reconoció como la de Rabastan Lestrange. «Estaba esperando que te fueras», replicó Crabbe enojado. «No voy a ir», dijo Rabastan. «Voy a esperar a que Lucius y Rodolphus me alcancen. Tenemos que coordinarnos». «Entonces será mejor que me quede y coordine también», dijo Crabbe obstinadamente. Bellatrix apretó los dientes en silencio. «Idiota». Hubo un breve silencio. «No, creo que será mejor que te vayas», dijo Rabastan. «Esos cabrones no sabrán qué hacer si la encuentran. Podrían perder el valor, ¿sabes?» «¿Perdieron el valor?», preguntó Crabbe. «No podemos dejar que se salga con la suya con nuestros secretos, idiota». «¿Quieres decir que la vamos a matar?», se preguntó Crabbe. Rabastan dejó escapar un suspiro de frustración. «Solo si es necesario. Un hechizo desmemorizador o un Imperius bastarán. Solo ten en cuenta que Rodolphus se enojará mucho si la matas sin motivo. Ahora, váyanse». Decidiendo no seguir siendo terco, Crabbe saltó el arroyo y se alejó resoplando a través del bosque, siguiendo el rastro de sus camaradas. En ese momento, Bellatrix empezó a considerar en silencio si sacar a Rabastan de combate antes de que Lucius y Rodolphus lo alcanzaran sería la mejor opción. Él era lo que la mantenía fija en su posición. Si podía acabar con él antes de que alguien se diera cuenta, podría bajarse y regresar al castillo. Bellatrix aguzó el oído para captar alguna pista de dónde podría estar parado Rabastan. El ocasional susurro de la tela y el crujido de las ramas muertas le indicaban que estaba caminando de un lado a otro tratando de obtener una mejor vista. Bellatrix sonrió. Estaba nervioso y nervioso. Sería fácil asustarlo desde una dirección y atacarlo desde otra. Con cuidado, se abrió paso a lo largo de la orilla del arroyo hasta que pudo ver la oscura figura de Rabastan a la tenue luz de la luna. Efectivamente, estaba caminando de un lado a otro, deteniéndose de vez en cuando para estirar el cuello e intentar echar un vistazo en la dirección desde la que parecía esperar que viera a Lucius y Rodolphus. De repente, Bellatrix sintió la necesidad de reírse. «Puede que Crabbe sea un cobarde, pero tú también lo eres», pensó Bellatrix. Bellatrix hizo un rápido movimiento con la varita y un rayo de luz muy oscuro y apenas perceptible se disparó hacia un árbol que se encontraba frente a su posición. El rayo de luz golpeó el árbol y produjo un fuerte ruido. Rabastan se giró inmediatamente hacia el lugar del sonido, con la varita en la mano. Bellatrix no perdió el tiempo. Un reducto se dirigió hacia la espalda de Rabastan. Sin embargo, de repente, una voz gritó: «Rabastan. Detrás de ti. Agáchate». Rabastan se giró, pero ya era demasiado tarde. El hechizo le dio en el hombro con un crujido espantoso y un pequeño golpe antes de tirarlo al suelo. Si Bellatrix sabía juzgar las heridas, Rabastan no se levantaría pronto, no sin ayuda médica. Bellatrix tuvo el tiempo justo para darse cuenta de que quien había gritado la advertencia era Rodolphus Lestrange antes de esquivar un par de aturdidores de él y Lucius, que no estaba muy lejos de su camarada. Los aturdidores habían sido disparados ligeramente separados, por lo que su única oportunidad era tirarse al suelo. «Traidor a la sangre», gritó Rodolphus, lanzando varios hechizos y levantando tierra mientras Bellatrix lanzaba rápidamente hechizos en varios puntos de la orilla del arroyo. Cualquiera que intentara saltar por encima terminaría de bruces en el agua fangosa. «Puedes entregarte», Bella, gritó Lucius Malfoy. «No puedes escapar de los sirvientes del Señor Oscuro».
La presión de la situación y lo absurdo de la declaración de Lucius hicieron que Bellatrix perdiera el control. Se levantó de un salto y comenzó a lanzar hechizos rápidamente a Lucius y Rodolphus, riendo a carcajadas mientras se refugiaban detrás de un árbol cercano. Terminó con varios reductos hacia las ramas que estaban sobre sus cabezas, cruzó el arroyo y corrió río abajo hacia Hogwarts. A menos que se equivocara, el arroyo la llevaría al lago. Se rió en voz baja mientras corría a lo largo del arroyo, esperando escuchar el distintivo chapoteo de los dos idiotas cayendo víctimas de sus hechizos y siendo arrojados al río. Bellatrix pronto fue recompensada, pero solo con un chapoteo y un gruñido de disgusto que reconoció como pertenecientes a Lucius. ¿Qué le había pasado a Rodolphus? Miró por encima del hombro justo a tiempo para ver una maldición cortante en su rostro. Jadeando, se dio cuenta de que Rodolphus había optado por perseguirla desde el otro lado del arroyo. Antes de que pudiera levantar su varita, su hombro fue golpeado con una maldición contundente. «Eso es para mi hermano, puta», gritó Rodolphus. La sangre y el dolor hicieron que Bellatrix se volviera sobria. Esto ya no era divertido, no es que hubiera sido divertido al principio. Estaba confundida, pero dejó de lado esos pensamientos a favor de disparar una amplia variedad de maldiciones en dirección a Rodolphus. Él se agachó para cubrirse. Mientras continuaba con su bombardeo de maldiciones, Bellatrix comprobó que Lucius todavía estuviera atascado en el arroyo antes de intentar levantarse. Al hacer el esfuerzo, sintió un dolor punzante en el hombro mientras intentaba usarlo para levantarse. Dislocada, gimió para sí misma. «Maldita sea». Con un poco de esfuerzo extra, logró ponerse de pie, todavía lanzando alguna que otra maldición a Rodolphus, que se veía en apuros para devolver el fuego mientras estaba escondido. Falta de compromiso, evaluó Bellatrix. Todavía tenía miedo de recibir un golpe por el equipo. Lanzó algunas maldiciones cortantes en dirección a Lucius y, por la maldición que siguió, calculó que al menos debía haberle dado un buen golpe. Bellatrix reanudó su vuelo, pero se alejó del arroyo, refugiándose entre los árboles que bordeaban su orilla. De repente, uno de los árboles que acababa de pasar explotó en llamas purpúreas. Bellatrix arqueó las cejas y continuó, tratando de evitar golpearse el hombro contra las ramas de los árboles. «Si vas a intentar hacer magia oscura, también puedes hacer que valga la pena», sonrió. Su madre era una fanática de las artes oscuras, pero su padre y su tío le habían enseñado a ser algo estratégica con su magia. En consecuencia, Bellatrix estaba muy familiarizada con las artes oscuras, pero era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que si un hechizo o una maldición normal podían hacer lo mismo, no debería desperdiciar su energía, o sangre. Aunque, las que requerían sangre generalmente eran las especiales. Bellatrix giró la cabeza solo lo suficiente para echar un vistazo rápido y vio que Lucius y Rodolphus la perseguían por el bosque. Su concentración en seguirles el ritmo les impedía lanzarle algún hechizo bueno. Aparentemente, Rodolphus había cruzado río abajo y había evitado sus hechizos. Bellatrix siguió corriendo. «Te mostraré algo de magia oscura real», pensó. Mientras corría, extendió la mano, todavía sosteniendo su varita, y rompió una ramita de un árbol. La transfirió a su otra mano, que tenía un movimiento limitado debido al hombro dislocado. Un movimiento rápido de su varita y un encantamiento susurrado lo transfiguraron en un pequeño cuchillo. Un puñado de hechizos sobre el cuchillo lo convirtieron en un objeto oscuro bastante rudimentario, listo para usarse salvo por la falta de sangre. Bellatrix miró hacia atrás nuevamente para confirmar que la estaban siguiendo antes de dar el siguiente paso. Se hizo un corte superficial en el brazo que había quedado casi inservible debido al hombro dislocado. El cuchillo absorbió la sangre al instante. Bellatrix sonrió mientras dirigía toda su atención a los árboles que tenía delante. Tendría que elegir uno bueno si quería que su obra fuera lo más efectiva posible. Vio un árbol bastante grande con muchas ramas largas. Perfecto. Pensó Bellatrix con aire de suficiencia. Corrió hacia él y, cuando pasó junto a su tronco, Bellatrix clavó la daga en la corteza. La hoja se hundió en el tronco del árbol de una manera antinatural. El árbol comenzó a crujir, a chillar por así decirlo. Cuando Bellatrix lo había superado a 3 metros, el árbol había comenzado a agitar sus ramas con furia. Intenta pasar el árbol y la destrucción que causará antes de que la magia desaparezca. Pensó Bellatrix con regocijo cuando escuchó las exclamaciones de ira y disgusto de Lucius y Rodolphus por haber sido interceptados de esa manera. Continuó corriendo, pero de repente, su espalda estalló en oleadas de dolor. Se sintió como si la hubieran apuñalado varias docenas de veces.
Mientras caía al suelo, Bellatrix vio varias docenas de carámbanos pasar a su lado y caer en el follaje que tenía delante. Aparentemente, uno de sus perseguidores había tratado de hacer un buen hechizo antes de que se alejara demasiado. Bellatrix sintió que un líquido le corría por los costados de la espalda y pensó que debía ser tanto la sangre como los carámbanos derretidos. Bellatrix se puso de pie jadeante, haciendo todo lo posible por ignorar el hombro dislocado. El árbol que había apuñalado con la daga de sangre seguía agitándose, pero mientras observaba, fue consumido por una llamarada de fuego púrpura que cegó a Bellatrix. Incapaz de ver, pero desesperada por escapar, Bellatrix corrió, tratando de escuchar el sonido del arroyo. No le llevó mucho tiempo encontrar el sonido, aunque parecía más fuerte de lo que recordaba. Mientras su vista se reajustaba a la oscuridad, Bellatrix no se dio cuenta de que corría hacia un terraplén empinado. De repente, se encontró rodando colina abajo. Desapasionadamente, se encontró comparando la experiencia con la diversión que ella y sus hermanas habían tenido una vez rodando colina abajo ubicada en el parque cerca de su casa. Esta vez, sin embargo, la colina estaba cubierta de todo tipo de plantas que estaban haciendo que su descenso fuera bastante desagradable. Se detuvo abruptamente cuando su pecho inferior y su abdomen chocaron con una roca bastante roma. El dolor explotó en su pecho cuando se quedó sin aire, y Bellatrix se encontró tendida en el suelo, demasiado aturdida para moverse. Mientras recuperaba sus facultades, Bellatrix observó que Lucius y Rodolphus habían encontrado el camino hacia la cima de la colina. «Incendio», graznó Bellatrix, apuntando su varita hacia la colina. El follaje del terraplén, la mayor parte del cual todavía estaba muerto por el invierno reciente, se incendió con un silbido. Bellatrix observó con satisfacción cómo toda la ladera de la colina se consumía. Lucius y Malfoy no podrían seguirla durante algún tiempo. Sin embargo, Bellatrix se dio cuenta de que el fuego podría captar la atención del grupo de Crabbe o de algunos de los otros que podrían haber dejado atrás. Luchando por contener las lágrimas, Bellatrix se puso de pie con dolor, se lanzó un hechizo desilusionador y comenzó a caminar lentamente hacia el castillo. Con un poco de suerte, el fuego distraería a la mayoría de sus compañeros de clase y no estarían lo suficientemente alertas como para darse cuenta de que probablemente se estaba alejando del fuego hacia Hogwarts. Cuando Harry regresó a sus aposentos, rebuscó y encontró una botella de whisky de fuego. Con un suspiro, se dejó caer en un sillón y se sirvió un vaso alto. «Creo que la he cagado», decidió con tristeza. «Voldemort va a ir a por mí específicamente ahora». No queriendo sentir lástima por sí mismo, Harry saltó, o se tambaleó, de la silla y caminó hacia su baño y estudió su reflejo en el espejo. Al parecer, se había cortado bastante la cara al escapar por el agujero que había abierto en el costado de la casa de Voldemort. Dejó su vaso de whisky de fuego en la encimera del lavabo y se lavó lo mejor que pudo sin ducharse por completo. Estaba tratando de decidir si quería mirar el lugar donde se había cortado en el torso cuando la puerta de su habitación se abrió y Bellatrix entró cojeando. Harry la miró brevemente y se volvió hacia el espejo, pero se dio la vuelta casi inmediatamente después de eso y echó un segundo vistazo. «¿Qué pasó?», preguntó, bastante sorprendido por la condición en la que se encontraba. Vio que su rostro estaba cubierto de sangre, su hombro izquierdo estaba en un ángulo extraño y que parecía tener mucha dificultad para mantenerse de pie. «Pensaron que los estaba espiando», dijo Bellatrix arrastrando las palabras. «Apenas logré escapar». Harry suspiró. Al parecer, ambos habían sido estúpidos y habían pagado las consecuencias en distintos grados. «Será mejor que te llevemos a la enfermería», reflexionó Harry. Bellatrix pareció considerar la propuesta por un momento. «Todavía no», dijo lentamente, arrastrando ligeramente las palabras. «Es complicado. Busquen algunos suministros médicos. Yo limpiaré». Harry hizo una mueca de dolor, sintiéndose incómodo con la idea de no llevar a Bellatrix a la enfermería. Por otro lado, él también se había encontrado con situaciones en las que no había querido ir a la enfermería. Probablemente se podía confiar en el criterio de Bellatrix. No era tonta. «Está bien», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Volveré lo antes posible». Harry llamó Bellatrix débilmente. «¿Sí?», preguntó Harry. «Me duelen mucho las costillas. Será mejor que me pongan un poco de cinta adhesiva». Harry hizo una mueca y salió rápidamente de la habitación, cerrando la puerta con llave. Había sufrido lesiones en las costillas en su vida, y no eran nada divertidas. Sorprendentemente, pudo encontrar la mayoría de las cosas que necesitaba sin tener que visitar la enfermería.
Había planeado que las pociones que necesitaría fueran más difíciles, pero como profesor de pociones de la escuela, resultó que Harry tenía acceso a una amplia variedad de pociones preparadas. Regresó a sus aposentos y encontró a Bellatrix parada frente al espejo del baño, tratando sin rumbo de limpiarse la cara con un trapo húmedo. Harry dejó las cosas que había reunido sobre una mesa y rápidamente se acercó a ayudarla. «Ven, déjame», dijo, quitándole el trapo. En poco tiempo, su rostro estaba limpio, salvo por el corte infligido por un hechizo. Pudo ocuparse a eso sin mucha dificultad. Ella parecía extraordinariamente complacida con su rostro limpio y sonrió radiante al ver el reflejo de Harry en el espejo. «Eres maravillosa», dijo arrastrando las palabras. Harry frunció el ceño. «Estás actuando como si estuvieras borracho», murmuró. Harry recordó su vaso alto de whisky de fuego y sus ojos se dirigieron hacia donde lo había dejado. El vaso ahora estaba completamente vacío. «No perdiste tiempo», comentó Harry. «Supongo que lo vas a necesitar. Tenemos que ocuparnos de tu hombro». Bellatrix se miró en el espejo mientras Harry cogía con cuidado el hombro de Bellatrix. «Muy bien, intentaremos hacerlo rápido», anunció Harry en voz alta. Ella no pareció darse cuenta, así que Harry lo tomó como una buena señal. Cuando tiró y colocó el hombro de nuevo en su sitio, Bellatrix jadeó en voz alta y casi se cae, aunque Harry la agarró. Consiguió recuperar el equilibrio y se inclinó hacia el espejo, mirando el reflejo de Harry. Al parecer, había confundido su reflejo con el real. «Mis costillas», dijo arrastrando las palabras. «Véndalas bien». Levantó las manos y empezó a desabrochar los botones de su blusa hecha jirones. Harry suspiró y volvió a la mesa donde había dejado la cinta médica. Le habían vendado las costillas antes, pero nunca había intentado ayudar a otra persona con eso. Cuando regresó con la cinta, Bellatrix había logrado desabrochar solo 2 botones. Sintiéndose un poco como un canalla, Harry dejó la cinta sobre el mostrador, la rodeó con la mano y desabrochó los otros botones. Luego la ayudó a quitarse la camisa. Normalmente, pensó que habría terminado mirando su pecho cubierto por el sujetador, pero aparentemente, se había lastimado la espalda. Era un desastre sangriento, literalmente. «Parece que te atraparon por detrás», comentó Harry, sintiéndose un poco débil. «Mi espalda también», dijo Bellatrix. «Bien», dijo Harry. Tomó el trapo y comenzó a limpiarlo, haciendo muecas todo el tiempo. En poco tiempo, ya no tenía sangre. Harry tomó un poco de ungüento de la mesa y se lo aplicó generosamente en la espalda después de realizar los mejores hechizos curativos que se le ocurrieron. «Ahora tus costillas», dijo Harry. «Sí», dijo Bellatrix. Harry se dio cuenta de que estaba perdiendo sus últimas fuerzas y por eso trató de golpear las costillas rápidamente. Parecía que solo había sido golpeada en la parte inferior, por lo que no había muchas costillas en mal estado. Con un poco de persuasión por parte de él y su amable aquiescencia a sus peticiones, Harry terminó pronto. «Bueno», dijo Harry, «ahora estás completamente bien». Sí, repitió, mirando fijamente el reflejo de Harry con una expresión extraña en su rostro. Harry decidió que sería mejor acostarla en su dormitorio. Si se había peleado con los estudiantes de Slytherin, enviarla a su dormitorio probablemente sería una mala idea. Causaría un escándalo escolar si alguien se enteraba, pero Harry pensó que podría evitarlo comunicándose con Orión temprano por la mañana y explicándole la situación. Dejando a Bellatrix mirándose en el espejo, Harry fue a su armario de ropa y encontró un conjunto de pijamas de repuesto. Regresó junto a Bellatrix y se los puso. Luego logró que ella tomara dosis de varias pociones diferentes antes de llevarla a su cama. «Es hora de que duermas», dijo Harry. Bellatrix se metió en la cama de Harry y Harry la cubrió con las sábanas, sonriendo torpemente mientras ella lo miraba a los ojos. «Buenas noches», dijo Harry. Bellatrix sonrió y continuó mirándolo, sus ojos violetas brillando. «Bien», dijo Harry, rompiendo el contacto con sus ojos, dejándola y volviendo a su silla. Se sentía culpable por no haberla cambiado completamente y ponerle el pijama, pero pensó que ya había ido bastante lejos. Ella podría quejarse más tarde, pensó Harry. Tal vez incluso se encargaría de la situación ella misma para entonces. Consideró servirse otro vaso de whisky de fuego, pero decidió no hacerlo. Uno de ellos tendría que mantener el control de sus sentidos. Harry miró hacia el mostrador del fregadero y el vaso de whisky de fuego vacío. ¿Podría esa cantidad emborracharla tan rápido? Suspiró. Aparentemente. Tal vez ella también estaba en estado de shock. Harry se recostó y volvió a reflexionar sobre la situación. ¿Qué haremos ahora?
Al despertar, Bellatrix descubrió a su tío Orión de pie junto a la cama mirándola. Desorientada, Bellatrix rápidamente observó su entorno. Ver que estaba en la cama del profesor Ashworth le recordó abruptamente los eventos de la noche anterior, eso y un dolor sordo en su abdomen. Tragó saliva, repentinamente muy avergonzada de tener a Orión Black presente. «Buenos días», dijo alegremente. «Buenas tardes», dijo Orión brevemente. Suspiró y se sentó en una silla que había sido colocada al lado de la cama. «El señor Ashworth me contactó para contarme sobre su escapada de anoche». El mayor de los Black movió la cabeza y señaló a Harry, que también estaba sentado en una silla, pero al otro lado de la habitación. Bellatrix le lanzó una mirada asesina a Harry. «¿Qué sabe él sobre mi escapada?» «Ya sabe bastante», replicó Orión. «¿No te das cuenta de que podrías haber hecho que te mataran?» «Oh, por favor», dijo Bellatrix, cruzándose de brazos. Sabía que la situación había sido grave, pero no estaba dispuesta a admitirlo delante de nadie más que Harry. «Estoy bien». «¿Está bien, no?», gruñó Orión. Se giró hacia Harry, que parecía claramente incómodo. «¿Cuántas costillas crees que podrían estar rotas o algo peor? ¿Cuánta cinta tuviste que ponerle? ¿Y qué hay de su espalda?» «Estuvo bastante mal», dijo Harry sonrojándose. Bellatrix miró a Harry con el ceño fruncido. El traidor. ¿Cómo se atrevía a correr hacia su familia y contarle sobre sus problemas médicos? Este pensamiento hizo que Bellatrix se sonrojara cuando los eventos de Harry teniendo que curarla y acostarla volvieron a su memoria. Miró su torso y descubrió que estaba usando una blusa de pijama desconocida. Probablemente pertenecía a Harry. Decidiendo que la vergüenza debería pertenecer a Harry, Bellatrix lo miró, hizo contacto visual y le guiñó un ojo. El rubor de Harry se profundizó mientras Orión dejaba escapar un suspiro muy molesto. De ahora en adelante, Bellatrix, no participarás en tales actividades. Si el señor Ashworth te dice que no hagas algo, lo obedecerás como si fuera yo. No eres mi padre, declaró Bellatrix. Ni me hagas hablar de eso, tronó Orión. Si tu padre siquiera sospechara lo cerca que estuviste de ser asesinado, te retiraría de Hogwarts. Tal como están las cosas, él solo sabe que tuviste un pequeño problema con algunos aspirantes a seguidores del Señor Oscuro. ¿Quieres que lo involucre en esto? No, por favor, dijo Bellatrix, sintiéndose repentinamente agradecida con su tío. No tenía ningún deseo de abandonar Hogwarts, al menos mientras Harry Ashworth estuviera deambulando por allí en pos de su cruzada contra Voldemort. Bien, dijo Orión. Como dije, el señor Ashworth es el jefe cuando estás fuera de mi alcance y del de tu padre. También he tomado otras medidas con respecto a tu protección. ¿Arreglos?, preguntó Bellatrix. En caso de que no te hayas dado cuenta, los aspirantes a magos y brujas oscuros eran estudiantes de esta escuela. Probablemente querrán hacerte daño, dijo Orión. Sé quiénes me persiguen, dijo Bellatrix. ¿No podemos encerrarlos? Déjame adivinar, dijo Orión, fingiendo estar pensativo. Lucius Malfoy, los hermanos Lestrange y varios Crabbes y Goyles, entre otros. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Bellatrix sorprendida. Orión sonrió con picardía. Se dieron cuenta de que habías escapado de nuevo al castillo y huiste de Hogwarts. El viejo Dumbledore estaba bastante sorprendido. Su desaparición no fue detectada hasta que aparecí. ¿Dumbledore lo sabe?, preguntó Bellatrix. Orión suspiró. ¿Cómo no iba a saberlo? Incluso si hubiera podido pedir prestada la futura autoridad de tu padre para actuar contra esos idiotas, habría tenido que explicárselo a Dumbledore. Tal como están las cosas, Dumbledore no sabe todo lo que pasó. Malfoy, los Lestrange y compañía nos lo han puesto más fácil huyendo. Como no están aquí para dar explicaciones, Ashworth y yo éramos libres de enfatizar o restar importancia a los sucesos que eligiéramos. La conclusión es que Dumbledore ahora sabe que estuviste peligrosamente cerca de involucrarte en algún tipo de organización oscura y casi te matan. Cooperará con nosotros para protegerte de las represalias. ¿Retribución de quién, exactamente?, preguntó Bellatrix. Parece que los magos que intentaron matarme se han ido. A menos que seas capaz de nombrar a todos los estudiantes que estuvieron presentes anoche, asumiremos que corres un peligro menor. Tom no apreciará el hecho de que alguien que está en su contra esté al tanto de sus actividades, explicó Orión. Bellatrix suspiró. Supongo que tienes razón. ¿Qué va a hacer el anciano para ayudarme a protegerme? Te instalarás en la torre de Gryffindor, le informó Orión a Bellatrix. Ella jadeó. La torre de Gryffindor. Eso es terriblemente extremo. Los Gryffindor son algo idiotas a veces, dijo Orión, pero no suelen tener tendencias oscuras.
Además, tu primo Sirius es un Gryffindor. Voy a asignarle la tarea de vigilarte cuando el señor Ashworth no pueda hacerlo. Está en cuarto año. ¿Entonces? Estoy en sexto año. No necesito protección contra un pequeño mocoso. Resulta que ese mocoso es mi hijo. Bellatrix ignoró que potencialmente había insultado a Orión y siguió con su argumento. Dices que el único propósito de involucrar a Sirius es protegerme cuando Ashworth no puede. ¿Por qué no hacer arreglos para que Ashworth pueda cuidar de mí? Dumbledore podría instalar otro dormitorio aquí. Orión la miró con enojo, pero su mirada pronto fue reemplazada por una máscara de indiferencia. Se volvió hacia Harry. Diga, señora Ashworth, ¿por qué no corre a la enfermería y le informa a la buena enfermera que Bellatrix pronto estará lista para un tratamiento menor? Después de eso, ¿por qué no se dirige a ese pub del que hablamos? Dígale a Remus y Romulus que los seguiré en breve. Harry asintió, luciendo vagamente aliviado por escapar. Por supuesto, dijo. En pocos segundos, había salido de su habitación. Tan pronto como se fue, Orión se volvió hacia Bellatrix. Las relaciones entre estudiantes y profesores están mal vistas, Bellatrix. No estaba sugiriendo una relación romántica, dijo Bellatrix. No soy estúpida, Bellatrix. El señor Ashworth es absolutamente honorable. Jamás se aprovecharía de una estudiante impresionable. Orión negó con la cabeza. Pero te aprovecharías de él. ¿Estás sugiriendo que moleste a los profesores? Bellatrix, dijo Orión con voz entrecortada, tu comportamiento ya ha sido inapropiado. El profesor Dumbledore me planteó el tema esta mañana. Él y la profesora McGonagall han observado que pasas cada minuto de tu tiempo libre en la oficina o en la vivienda de Ashworth. Toda la escuela está hablando de ello. Entrometidos. Espetó Bellatrix. Eso no cambia el hecho de que, al parecer, te estás acercando mucho a Arya Ashworth, dijo Orión. Quizá demasiado. Tengo 17 años, dijo Bellatrix. Haré lo que quiera. Orión permaneció en silencio durante un largo rato. Bellatrix hizo todo lo posible por ignorarlo. Finalmente, Orión encontró algo que decir. ¿Qué sabes sobre Arya Ashworth, Bellatrix? ¿Por qué confías en él tan ciegamente? ¿Por qué insistes tanto en lanzarte sobre él? Bellatrix apartó la mirada de Orión y se negó a responder. ¿Ya le has dado tu lealtad, no? Dijo Orión con cansancio. Sea lo que te ha dicho, te ha vendido. Tengo plena confianza en que Arya Ashworth algún día será un mago de asombroso poder e influencia, dijo Bellatrix en voz baja. ¿Es esa la única razón por la que le has mostrado tu lealtad? Preguntó Orión con suavidad. Supongo que es bastante agradable, admitió Bellatrix. Un poco guapo, también. Muy sociable, de todos modos. Podría haber elegido algo peor. Supongo que podrías haberlo hecho, admitió Orión. Mira, Bellatrix. No puedo decir que apruebe tus métodos para elegir marido, pero no puedo negar que pareces haber elegido bastante bien. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Podemos hablar con Ashworth sobre un contrato matrimonial. Puedes casarte con él inmediatamente después de tu séptimo año, suponiendo que todavía sientas lo mismo. Bellatrix arqueó una ceja, pero no respondió. Si seguimos ese camino, hay una cuestión que me genera curiosidad, dijo Orión lentamente. ¿Quién dijo que seguiríamos ese camino? Preguntó Bellatrix. Solo hipotéticamente, dijo Orión. Ashworth ha admitido que no es un Ashworth, que tú escogiste el nombre. ¿Entonces? Me preguntaba si planeabas convertirte en Bellatrix Ashworth, dijo Orión. ¿Quieres saber su verdadero apellido?, rió Bellatrix. Buen intento. ¿Sabes su verdadero apellido? Preguntó Orión. No. Sin embargo, las circunstancias son tales que si me caso con él, probablemente podría obligarlo a adoptar mi apellido. Podríamos ser Harry y Bellatrix Black. Bellatrix estaba pensando en el día en que Harry había aparecido en la bóveda de los Black. Puede que no fuera un Black, pero sin duda ya estaba lo suficientemente vinculado a la familia como para que fuera razonable que se convirtiera oficialmente en un Black. Me temo que me has confundido, dijo Orión. Bien. Ponte la ropa, ordenó Orión, decidiendo abandonar el tema de su discusión. Tenemos una cita con la enfermera y después veremos a la profesora McGonagall. Los merodeadores estaban todos sentados en la torre de Gryffindor cuando el agujero del retrato se abrió y apareció la profesora McGonagall, seguida de cerca por Bellatrix y Orión Black. Sirius. Susurró James. ¿No es ese tu padre? Sirius miró y se quedó boquiabierto ante la vista. ¿Qué está pasando?
murmuró mientras observaban a McGonagall guiar a Bellatrix por la escalera hacia los dormitorios de las chicas. Creo que ella podría mudarse aquí, observó Remus. No seas ridículo, se burló James. Jamás dejarían entrar a un Slytherin aquí. Las especulaciones terminaron cuando Orion Black se acercó al grupo. Sirius, dijo, quiero hablar contigo. Aquí estoy entonces, dijo Sirius, con una sonrisa traviesa en su rostro. Solo corrigió Orion. Ven. Sirius intercambió miradas significativas con sus amigos. Todos sabían que Sirius y su familia no se llevaban bien. No solo no estaban de acuerdo sobre la pureza de sangre, sino que Sirius era simplemente un niño desagradable. Para que Orion lo buscara, la situación debía ser grave. Sirius se puso de pie y condujo a su padre a un rincón tranquilo de la sala común. Muy bien, ¿qué pasa?, preguntó. Orion sacó su varita y lanzó hechizos silenciadores. Sirius, tu prima Bellatrix casi fue asesinada anoche. Sirius alzó las cejas sorprendido. ¿Qué hizo? ¿Escabullirse al bosque prohibido y pelearse con los centauros? No, ella se escapó al bosque prohibido y fue atacada por magos oscuros, explicó Orion. Los centauros eran más creíbles, dijo Sirius. Mira, Sirius, esta es una situación muy sombría, dijo Orion. Sirius sonrió maliciosamente. ¿Qué? ¿La situación no es grave? No es momento para tus estúpidos juegos de nombres, siseó Orion. Lo que estoy a punto de decirte debe mantenerse en secreto, ¿entiendes? Supongo, dijo Sirius. Orion se quejó para sí mismo antes de comenzar. Sirius, hay un nuevo señor oscuro en ascenso. Los ojos de Sirius se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Un verdadero señor oscuro? Eso parece, respondió Orion. El profesor Ashworth y Bellatrix han estado intentando sabotear su ascenso al poder. Anoche, Bellatrix intentó infiltrarse en un grupo de estudiantes que se habían comprometido con el señor oscuro. Sus motivos ocultos fueron descubiertos y fue brutalmente perseguida por el bosque prohibido. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?, preguntó Sirius, tan sorprendido que había olvidado su desprecio por su padre. Los cabecillas se han ido de Hogwarts. Sin embargo, me preocupa que algunos Slytherins puedan tener la jurada. El profesor Dumbledore ha accedido a trasladar a Bellatrix a la torre de Gryffindor. Obviamente, el profesor Ashworth hará todo lo posible por cuidarla, pero quiero que tú también estés alerta. ¿Qué esperas que haga?, preguntó Sirius. No es como si pudiera enfrentarme a los magos oscuros. Creo que subestimas mucho tus habilidades, dijo Orion. La cantidad de problemas en los que te metes cada semana sugiere que tienes mucho ingenio. No te despegues de ella cuando puedas. Espero que la vigiles en esta torre y que te sientes con ella a la hora de comer. Se sentará con nosotros, dijo Sirius. Me niego a ir a la mesa de Slytherin. Eso es lo que quise decir, dijo Orion con suavidad. Si decide hacer algo arriesgado, busca al profesor Ashworth y díselo. ¿Lo harás? Supongo, respondió Sirius, sintiéndose un poco aturdido. Lily estaba leyendo su libro de pociones cuando la puerta de su dormitorio se abrió y entró la profesora McGonagall. Lily se incorporó al instante. Profesora, esta mañana apareció una cama adicional en nuestro dormitorio, comenzó Lily, pero se interrumpió cuando vio a Bellatrix Black entrar en la habitación detrás de McGonagall. Sí, dijo McGonagall con rigidez. Ha sido necesario encontrarle a la señorita Black un alojamiento alternativo en el castillo. Se ha decidido que este será su dormitorio por el momento. La boca de Lily se abrió, pero se recuperó rápidamente. Pero profesor, Bellatrix está en sexto año. Lo sé muy bien, señorita Evans. Sin embargo, su dormitorio es el único que tiene espacio para una cama adicional. Intente que se sienta como en casa, dijo la profesora McGonagall. Se volvió hacia Bellatrix. Esa es su cama. Los elfos domésticos se encargarán de que todo sea transportado en breve. Gracias, profesora, dijo Bellatrix mientras McGonagall se giraba y se iba. Lily miró a Bellatrix, su expresión facial mostraba una mezcla de confusión y desconfianza. Bellatrix no hizo nada más que arquear las cejas con frialdad y salir del dormitorio.